Ya, perfecto. Listo. Entonces, continuamos, compas. Nos habíamos quedado la sesión anterior ya en la discusión de los primeros modelos y como ustedes saben, tenemos una agenda un poquito apretada, así que tenemos que tratar de avanzar lo que más se pueda, ¿no? Entonces, ya la sesión anterior habíamos hablado del modelo de Solow, ¿no? Que usamos como ejemplo de perspectiva neoclásica desde un punto de vista exógeno. Ya vamos a aclarar un poco más a qué nos referimos con eso, ¿no? Muy bien. Entonces, muy rápido, porque esto ya lo vimos. El modelo de Solow, recuerden que parte asumiendo que tenemos esta igualdad a nivel de ahorro e inversión. Es decir, hay un equilibrio macroeconómico. Ya habíamos hablado un poco en la clase anterior. Se fue. Se fue un segundito. Usted. Usted cometió un error. No fui yo. Ya, bueno. No hay problema. Pues, ¿sí se ve? Ustedes sí están viendo, ¿no? Sí, no, es acá en la pantalla no me sale el tema. Ya. Bueno, ahí estamos. Un segundito. Para extranjeros. Listo, ahí estamos. Ya. Por cierto, no aprendemos la otra pantalla porque está un poco rara, ¿no? Está medio a punto de. Entonces que no sea en mi clase. En fin, entonces les decía, nosotros ya vimos la clase pasada la idea de equilibrio macroeconómico, ¿no? En esencia, no es que estamos asumiendo que todas las empresas individualmente alcanzan el equilibrio o todos los mercados, sino más bien simplemente estamos asumiendo que a nivel agregado, ahorro e inversión se mantienen en equilibrio porque los grandes mercados, ¿sí? Los grandes mercados, esos sí están equilibrados, ¿no? Por grandes mercados, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, el mercado de trabajo. Sí, recordarán que uno de los supuestos de este modelo es que de entrada hay pleno empleo y también hay pleno uso de capacidades, ¿no? Todo el capital que está instalado se asume que se está utilizando, básicamente considerando que estamos en un mundo donde la tasa de interés se ajusta y permite el equilibrio en los mercados e incluso en los mercados de fondos prestables. De esa manera, básicamente, ¿cuál es la causalidad, por llamarlo así, ¿no? Tenemos hogares que tienen un ingreso, ese ingreso lo ahorran a través de una tasa de ahorro y después se genera el ahorro que financia la inversión, ¿sí? Entonces, eso también ya un poco lo vimos la clase pasada. Esa es la perspectiva convencional, ¿no? O sea, pensar que primero se ahorra y luego con los fondos que se obtienen del ahorro nace la de inversión. Como veremos en modelos más adelante, especialmente en los post-keynesianos, esa lógica va a cambiar bastante, especialmente con la discusión de la naturaleza del dinero, pero ya hablaremos de eso cuando lleguemos a ese punto, ¿no? Bien, entonces, con eso también, o mejor dicho, a eso que planteamos se agregaba el supuesto de que existe una función de producción, ¿sí? Ya habíamos dicho que vamos a asumir una función de producción que tenía una eficiencia laboral o un índice de eficiencia laboral que hace que el trabajo tenga como un aumento en su productividad, ¿no? Y básicamente, además de eso, también asumíamos estas variables que van a servirnos de referencia para el modelo, ¿sí? Teníamos la productividad en términos efectivos, es decir, cuánto se produce versus cuánto trabajo se emplea, pero ajustado por este índice de eficiencia laboral. Lo mismo con la intensidad de capital, ¿no? Tenemos una intensidad de capital efectiva, capital versus cuánto de trabajo se emplea, igualmente en términos de eficiencia, ¿no? Luego, ¿qué habíamos hecho? Habíamos nosotros reemplazado esta y por la función y asumimos también que la función de producción tenía rendimientos constantes de escala. Eso que permitía que cuando yo divido la función para este término L, básicamente es como que este término L puede ingresar en la función sin que cambie las potencias, ¿no? Entonces los AL se simplifican, queda uno y me queda K sobre AL, que me da el KF minúscula, y por tanto teníamos esta función en su forma intensiva, ¿no? O sea, básicamente es una función que me dice cuán productivo es el trabajo ya ajustando por eficiencia y esa productividad depende de cuán intensivo es el capital también ajustando por eficiencia, ¿sí? Entonces eso también ya vimos. Esta era la forma que tenía esta función y bueno, de paso también vimos que todo eso estaba ya estaba listo en el notebook que estamos usando, ¿no? Para este módulo. Entonces, vamos directo a la función. Recuerden que para poder hacer las gráficas toca ponerle la opción 2, ¿no? Para que nos haga las gráficas con la Cobb Douglas.
Nos carguemos esto. Un segundito. Ya, ahí estaba la gráfica, ¿no? Entonces, esta es la gráfica de la función. Y en esencia, aquí podíamos ver que el único parámetro que le mueve a la función era la elasticidad de la producción respecto al capital, ¿no? Porque en esencia solo queda ese término cuando nosotros obtenemos la función de producción en forma intensiva, ¿no? Solo queda este alfa. De ahí todo lo demás son variables, ¿no? QF es la productividad en términos efectivos, que es una variable endógena, y KF es la intensidad del capital en términos igualmente efectivos, ¿no? Todo eso ya vimos. Entonces, el desarrollo del modelo. Ya, eso también ya lo sacamos la clase pasada, pero súper rápido podemos volverlo a hacer porque no es gran cosa, ¿no? O sea, recuerden que la idea básica era que nosotros partíamos de este indicador, ¿no? De intensidad de capital efectiva, capital versus trabajo, pero ajustado por eficiencia laboral. Entonces decíamos, ok, si aplicábamos log diferenciación, esto quedaba en tasas de crecimiento, ¿no? K gorro a F igual K gorro menos A gorro menos L gorro. Ya, disculpen que sea reiterativo en esto, pero es para como que se vuelva ya mecánico, ¿no? Pues ya saben que si tengo una ratio, todo se vuelve en sumas y restas, ¿no? De tasas de variación. Eso por un lado. Luego nosotros decíamos que, bueno, tenemos el supuesto de pleno empleo. La tasa de empleo, recuerden que era trabajo versus oferta laboral. Sí, la N, recuerden que representaba una aproximación de la población económicamente activa, ¿no? La PEA, o lo que es lo mismo, oferta laboral. Entonces, si asumíamos pleno empleo, esta E decimos que es igual a 1, lo cual implica que L es igual a N. Si L es igual a N, entonces L y N deben crecer a las mismas tasas. Y de paso asumimos que este N gorro se puede nombrar como N minúscula. ¿Sí? Entonces, por ese lado, ¿qué significa? Que el empleo, por el supuesto de pleno empleo, este trabajo se puede reemplazar, este L gorro, por una N, ¿no? Que representa simplemente el crecimiento de la población activa. Por otro lado, también teníamos el supuesto de que el ahorro asumíamos que crece a una tasa constante que les llamamos Q. Sí, estoy asumiendo en definitiva que la eficiencia laboral siempre crece al mismo ritmo. ¿Ya? Entonces, esa de aquí va a reemplazar al ahorro que está acá. Y nos quedaba el trabajo de entender qué pasaba con este capital, ¿no? Esta tasa de crecimiento del capital. Entonces, recuerden que K gorro era lo mismo que decir K punto sobre K, ¿verdad? La derivada del capital en el tiempo dividido por el capital inicial. Y a la vez sabemos nosotros por definición, ¿no? K punto es en esencia la inversión. Sí, entonces recuerden que la inversión significa cuánto crece el capital en términos de magnitud, no de porcentaje, ¿no? Por eso es que la inversión termina siendo, digamos, está en dólares, ¿no? Entonces K punto también está en dólares. ¿Cuánto crece el capital de un periodo a otro? Y esa inversión sabemos que está financiada por una tasa de ahorro multiplicada por el ingreso, ¿verdad? Entonces, podíamos hacer que el K-gorro sea igual, reemplazábamos el K punto, nos quedaba S sobre Y, S por Y, perdón, sobre K, ¿sí? Y después a esos términos podíamos ambos dividirlos para AL, ¿sí? ¿Con qué propósito? Con el propósito de que arriba me quedaba S, tasa de ahorro por la productividad efectiva, ¿sí? Que era esta, ¿no? Y sobre L, que es la productividad efectiva, vamos de acá al lado. Productividad efectiva era Y sobre L. Y en cambio abajo me quedaba el capital, o perdón, la intensidad de capital efectiva, ¿no? Y sabemos entonces que esto es lo mismo a su vez que la tasa de ahorro. Esta Q se vuelve la función de producción en forma intensiva, que depende de KF sobre KF minúscula, ¿no? Entonces ya puedo reemplazar también el capital que está aquí, ¿verdad? Entonces, haciendo los reemplazos respectivos, nos quedaba la ecuación diferencial que define este modelo, ¿no? Entonces, la intensidad de capital efectiva, gorro, igual. Entonces, el capital es el que estábamos deduciendo acá, abajo. Entonces, eso terminaba siendo S por la función en forma intensiva sobre el mismo KF, menos A gorro, que es Q, y menos L gorro, que al final terminó siendo N, ¿no? Entonces, es la ecuación diferencial, solo que está en tasas de variación. Luego, ¿qué tenemos que hacer? A esa ecuación diferencial pasarle a derivadas. Lo único que tocaba era reemplazar por los puntos, ¿no? Entonces esto era KF puntos sobre KF igual SF KF sobre KF menos, y estos dos les pongo como factor común el menos, ¿verdad? Entonces me queda al final con más n. Y este KF que divide pasa a multiplicar y tenemos ya la ecuación diferencial, ¿no? KF punto igual S por la función
otra vez de KF menos, sí, los KFs de aquí se simplifican y este termina multiplicando el paréntesis. Esto sería menos Q más N por KF, ¿ya? Entonces aquí yo ya tengo la ecuación diferencial que me permite estudiar el modelo de Solow, ¿no? O sea, dejando de lado los detalles, esa es la ecuación que define el modelo. Que repito, ya le hicimos la deducción de esto la clase pasada, ¿no? Sino que ahorita lo estoy haciendo de nuevo y un poquito más rápido, para que ya de a poco nos acostumbremos al ritmo que vamos a seguir cogiendo en este curso, ¿no? Muy bien, entonces esos son los pasos que están aquí en la lámina. Llegábamos a esa ecuación diferencial y sabemos que en esa ecuación diferencial la condición de equilibrio estaría dada cuando asumimos que esta variable, ¿sí?, se queda constante y eso implicaría que la derivada en el tiempo sea igual a cero, lo cual nos permitiría sacar el punto de equilibrio, ¿no? Es decir, volviendo a las deducciones que teníamos acá, si yo quiero sacar el equilibrio, que por cierto sería un equilibrio de estado estacionario, ¿no? Equilibrio de estado estacionario. Estado estacionario. En este caso sería un estado estacionario, si le vemos con respecto a KF, en nivel, ¿no? En nivel porque KF va a volverse constante, o sea, va a quedarse en un solo nivel. Entonces, para alcanzar ese equilibrio necesitamos que el KF punto sea igual a cero, ¿verdad? Y para que sea cero, como aquí tengo una resta, tienen que igualarse los dos términos que se están restando, no hay a dónde más ir. Entonces, S por la función de KF tiene que coincidir con Q más N del KF. Entonces, si nos fijamos, lo que tengo aquí en esta igualdad es que tanto en la izquierda como en la derecha, la única variable que tengo es KF, porque lo demás son constantes. Entonces, se podría despejar el KF. Claro que para eso necesitamos tener la forma exacta de la función. Ahí vendría la cuestión de la función Cobb-Douglas, por ejemplo, ¿no? Si recuerdan en la Cobb-Douglas, la F, otro acá arriba, la F en la Cobb-Douglas era igual a KF al alfa, ¿no? Bastante simple. Entonces yo reemplazo, me quedaría S por, en vez de F sería ya KF al alfa, igual a Q más N por KF de nuevo. Este Q más N que multiplica puedo mandarle a dividir, me quedaría S sobre Q más N, eso del lado izquierdo. Del lado derecho tendríamos KF, ¿verdad? Aquí estaría un 1. Esto de aquí pasa a dividir, sería lo mismo que restar potencias, entonces sería 1 menos alfa. Y por tanto ya tendríamos el valor de equilibrio. Entonces el valor de equilibrio sería el KF, si se quiere, estrella, igual a todo esto, ¿no? S sobre Q más N elevado a la 1 sobre 1 menos alfa, ¿ya? Entonces este ya sería el valor de equilibrio que nos arroja este modelo, asumiendo, repito, una función Cobb-Douglas con rendimientos constantes de escala, ¿sí? No tiene por qué ser ese el valor si es que usáramos, por ejemplo, una CES, ya no habría problema. Más bien la duda sería, ¿podremos usar una Leontief para este modelo? Pues ya vamos a ver eso, ¿no? Ya vamos a ver en un instante. Pero por el momento, ese sería el punto de equilibrio, que es el que está también en las láminas, ¿sí? Entonces todo lo que está ahí está en las láminas. Aquí pueden ver que incluso está este mismo resultado, S sobre N más Q elevado a la 1 sobre 1 menos alfa, ¿no? Em, estamos ahí. Sí. Bueno, una cuestión, ¿no? Me estoy olvidando de poner, bueno, en las deducciones. Sí, estas son constantes, ¿no? O sea, es constante, constante, constante y constante. Ya, para que no queden dudas, ¿no? Que estas son constantes, la de aquí también. Ya. Ok, entonces, este es el modelo de Solow y reiterarles que aquí en el notebook ustedes tienen la deducción del modelo y las gráficas, ¿sí? Estamos ya muy próximos a terminar este módulo y probablemente terminando este o máximo terminando los primeros dos módulos, hagamos un taller en donde más que nada se les pedirá que analicen el modelo, ¿no? Ante ciertos escenarios. Entonces quiero un poco hablarles de eso, ¿verdad? A ver, toquemos estas vainas. Carga, carga, geográfica. Ya, aquí sí notarán que, bueno, esta es la deducción de la productividad, no me interesa ahorita. Quiero irme rápido a la gráfica. Ya. Entonces está la gráfica del modelo, en donde ya nos habíamos quedado en rigor, ¿no? La clase pasada. Entonces, por ejemplo, ¿no? Como habíamos dicho en la sesión anterior, a mí me puede interesar no tanto que le cambien la programación, ¿no? O sea, de hecho, si alguien quisiera aprobar el curso, digamos que arrastrando, así, ¿no? Un poco dejando de lado su dignidad, pero sobreviviendo, ¿ya? Podría no ver la programación, pero sí tiene que cargar el archivo, ¿no? Eso sí.
Pero lo que sí me interesaría es que sepan, por ejemplo, interpretar lo que pasa aquí. ¿Ya? Por ejemplo, si yo le bajo la tasa de ahorro, la S, ¿no? Entonces, si yo le bajo la tasa de ahorro, ¿qué está pasando? O sea, eso sería lo que me interesa interpretar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes vieron que el equilibrio se trasladó, ¿no? Hacia la izquierda. ¿Eso qué significa? Básicamente, por el lado de la KF, entonces toca recordar que es la KF, ¿no? Esta era la intensidad de capital con respecto al trabajo efectivo. Entonces está bajando esa intensidad de capital, ¿no? ¿Qué más está pasando? Podemos ver que está bajando esta función en azul que representa la productividad en términos efectivos, ¿no? Y es sobre AL. Pero también estamos viendo que más baja. Pueden ver ustedes que aquí, ¿se acuerdan que hicimos el análisis, ¿no? De estas dos regiones? La de abajo era la inversión, la de arriba era el consumo. Entonces también se puede analizar eso, ¿no? Cómo cambia la inversión, cómo cambia el consumo, todos esos detalles, ¿no? Entonces, eso me interesa muchísimo y como les digo, en un taller que vendrá, pueda que se pida cosas así, ¿no? O sea, asumiendo el modelo de Solow con una función Cobb-Douglas, ¿qué sucede con el equilibrio? Sí, y empezar a darles escenarios, ¿no? Y como digo, tal vez si el profe está inspirado, ahí sí les puedo pedir que formulen una CES o formulen otra función, en donde ahí sí tocaría ver en qué línea de los códigos hay que hacer la modificación, pero sería mínimo, ¿no? Tampoco es tan difícil. Pero ya lo veremos. Ya estoy pensando les voy a dedicar un taller bien bonito, así como para que, sí, bien bonito. Ya. Pero bueno, sigamos. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Es el modelo de Solow. Ahora, este es el modelo de Solow visto más desde un enfoque, si se quiere, económico, ¿no? ¿De acuerdo? De hecho, esta gráfica es bastante común en los libros de macro. Pero también podemos analizar el modelo de Solow desde una perspectiva más de sistemas dinámicos. ¿Sí? No, se supone que ustedes ya conocen algunas cuestiones de sistemas dinámicos, así que no me voy a detener mucho en esto, pero la idea básica, ¿no? Aquí yo tengo una ecuación diferencial donde al final todo depende de KF. ¿Sí? KF es la variable que yo necesito analizar. Va a tener dinámica, es la que se mueve en el tiempo. Entonces yo puedo hacer un gráfico que me diga cómo se va a comportar esta función, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué gráfico podemos hacer? Entonces, voy a hacerlo primero a mano súper rápido y luego lo vemos en el notebook. Entonces, aquí tenemos un gráfico. En el eje horizontal voy a poner esta variable. Esta es la variable de estado, ¿no? Es la variable que me va a decir en qué estado dinámico se encuentra el sistema. Y acá arriba, en cambio, voy a poner a la misma variable, pero con punto, o sea, indicando su derivada temporal, ¿no? Entonces, estos gráficos son bastante comunes cuando se estudian estos modelitos de sistemas dinámicos, ¿no? Entonces, en este caso, el sistema dinámico que quiero estudiar era este, ¿no? KF punto igual S por, usemos la versión con Cobb-Douglas, ¿ya? KF el alfa menos Q gorro más, Q barra más N barra por KF, ya. Entonces, esta es la ecuación diferencial que a mí me interesa analizar, ¿no? De esta ecuación diferencial, por el desarrollo que hicimos hace un instante, sabemos que tiene un punto de equilibrio. ¿Sí? Que es el punto de equilibrio que está acá. Ya lo desarrollamos. Ese punto de equilibrio es positivo, por definición. O sea, la tasa de ahorro es positiva. Q y N son tasas de crecimiento de productividad y de oferta laboral. Todo es positivo. Y lo que está acá arriba incluso es una potencia. Y recuerden que para que todo funcione y haya rendimientos constantes de escala, estamos asumiendo que la elasticidad alfa está entre 0 y 1. Supuestos bien estándar. ¿Eso qué va a provocar entonces? Que el punto de equilibrio sea un punto que esté en alguna parte de este eje, ¿sí? En la parte positiva, digámoslo así, ¿no? Del eje, ¿ya? O sea, a la derecha, ¿ya? Aquí digamos que este es el punto del equilibrio. Entonces sería el KF de equilibrio, ¿no? Estrella, digamos así. Ya. Entonces, de hecho, voy a poner un poco más a la izquierda, un segundito. Ya, ya. Un poquito más a la izquierda, acá. Bueno, aquí digo a la derecha, ya. KF estrella. Bien. Entonces, la pregunta va así, ¿no? O sea, ¿qué forma va a tener esta función? ¿Sí? En este tipo de gráfico. Entonces, en este gráfico vemos que el KF punto es la variable, si se quiere, dependiente, ¿no? Y en cambio el KF solito es la variable independiente. Y yo sé que en ese punto ambas se igualan, ¿no? Esta parte que es positiva y esta que es negativa. Entonces podemos empezar con algo fácil, ¿no? Cuando estamos en cero, ¿cuánto va a valer esa función? O sea, si tanto KF aquí y acá son cero. Cero, ¿no? O sea, resulta que el cero también es un punto de equilibrio.
¿sí? O sea, pero obviamente que esto es lo que llamamos a veces un punto de equilibrio trivial. Entonces, ¿qué significa un punto de equilibrio trivial? Un punto de equilibrio en donde no me interesa analizar porque ¿qué estoy diciendo ahí? O sea, ¿qué significaría que el KF sea igual a cero? O sea, sería básicamente decir que no tengo capital. ¿Sí? Entonces, eso no me interesa, por tanto, ese punto de equilibrio no me interesa y además, ya vamos a ver en un instante que es un equilibrio inestable. ¿Sí? O sea, ese punto no me dice nada. Ahora, ¿cómo va el comportamiento de la gráfica aquí? O sea, puedo tener una figura arriba, abajo, toca ver, ¿no? Primero, sabiendo que está aquí este alfa sobre todo, va a provocar que todo esto sea no lineal, ¿no? ¿Sí? Todo esto de aquí va a ser no lineal debido a este alfa. Y recordemos que el alfa está entre 0 y 1. Por esta vez hagamos el análisis así un poquito riguroso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer ahora? Quiero analizar la forma de la función que está aquí. Entonces, primero sé que va a pasar por 0, ¿verdad? Eso primerito. Sabiendo que en 0 todo se anula, entonces va a pasar por 0. Sé que también va a pasar por este punto. ¿Bien? Luego, ¿qué podemos hacer para seguir analizando? Podemos sacar la derivada. O sea, podríamos sacar la derivada de este KF punto con respecto al KF. ¿Sí? Entonces, a veces la simbología puede confundir un poco, pero noten, lo único que estoy diciendo es KF punto es la variable dependiente, ¿sí? Y estoy viendo cómo cambia con respecto a la variable independiente, que es el KF. ¿Ya? Si yo hago esta derivación, ¿qué me va a quedar? Por ejemplo, ¿cómo va a quedar la derivada de eso aquí? Y bajemos esto para hacer espacio. Ya. Listo. Entonces primero derivamos esta parte, ¿no? La S es constante, no hace nada, se queda igual. Luego ese alfa que está ahí como potencia va a bajar. Y voy a tener otra vez el KF, pero alfa menos 1, ¿no? ¿Sí? Alfa menos 1. Menos la derivada de esto, como bueno, esto es una recta en definitiva, solo me va a quedar el paréntesis. Sería Q gorro más N gorro. ¿Verdad? Muy bien, entonces es la derivada. Pero yo sé que para que haya rendimientos constantes de escala y todo funcione, alfa tiene que estar entre 0 y 1. Si alfa está entre 0 y 1, significa que alfa menos 1 es un valor negativo. ¿Sí? Porque si alfa está entre 0 y 1, 0,5 digamos, esta resta va a darme menos 0,5. Entonces eso significa que en realidad esta es una potencia negativa y todo lo que está aquí puede irse para abajo. Entonces me quedaría que esta derivada, la derivada del KF punto con respecto al KF, sería igual a S alfa sobre KF a la 1 menos alfa. ¿Sí? Entonces en este caso esto que está aquí le mando a dividir y cambian los signos, 1 y menos alfa, menos Q gorro más, perdón, Q barra más N barra. Bien, esta es la derivada. Como esta derivada por sí sola igual no es muy intuitiva, ¿qué puedo hacer? Entonces, la primera derivada, ustedes saben, me da la pendiente, ¿no? Entonces, con esa función ya tengo esa ecuación que acabo de sacar aquí. Tengo una idea de la pendiente que vamos a tener en esta gráfica, ¿ya? Pero no sé si esa pendiente es positiva o negativa todavía. Entonces, ¿qué puedo hacer ahora? Podemos hacer la segunda derivada. De hecho, también podemos igualar a 0, ¿no? O sea, ¿qué pasa si yo igualo a 0? O sea, si yo igualo a 0, ¿qué voy a obtener? El máximo o el mínimo, ¿no? ¿Sí? El máximo o el mínimo. Pero de una vez, a ver, saquemos de una vez sacamos de 0. Entonces, a ver. Entonces, si este deriva de KF puntos sobre KF, le hacemos igual a 0, ¿ya? Entonces, obviamente tienen que igualarse estos dos términos. Sería S alfa sobre KF 1 menos alfa igual Q más N barras. Si ven que esto está bien parecido a lo que sacamos hace un instante, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Esto que multiplica pasa a dividir y lo que divide a multiplicar. S alfa sobre Q barra más N barra igual a KF 1 menos alfa. Entonces, KF quedaría igual a S alfa sobre Q barra más N barra, todo elevado a la 1 sobre 1 menos alfa. Sí, estoy despejando esto de aquí, este de acá, paso al otro lado y ya está. Pregunta, esto de aquí, este valor, que es un crítico, ¿no? O sea, esto de acá es un punto crítico, lo voy a llamar solo PC. Este punto crítico, ¿es más grande o más pequeño que el equilibrio? El equilibrio estaba, ¿dónde estaba? Acá arriba. Pues miren, este del equilibrio, ¿sí? Este de acá es del equilibrio. Y acá abajo tengo el punto crítico. ¿Qué opinan? ¿Este punto crítico es más grande o más pequeño que el equilibrio? Debido a este alfa que está acá, ¿verdad? Ese alfa es un número entre 0 y 1. Como es un número entre 0 y 1, ¿qué va a provocar? Que todo lo que está acá sea más pequeño. Porque si se fijan, todos los demás términos son iguales, ¿no? S, Q barra, N barra, 1 sobre 1 menos alfa. Es lo mismo que está acá, ¿no? O sea, es igualito.
S, Q barra más N barra. O sea, lo único que está cambiando es que aparece un alfa. Ese alfa, como está entre 0 y 1, va a hacer que el punto crítico sea más pequeño. Entonces, el punto crítico, pero sigue siendo positivo, ¿no? O sea, el punto crítico, como ven, es positivo, pero es más pequeño que el valor de equilibrio. Ya, llamémosle este punto, llamémosle PC, ya, punto crítico. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que en definitiva, el KF de punto crítico es menor al KF equilibrio, ¿verdad? Cuando 0 menor a alfa menor a 1. ¿Ya? Todo eso para más de decir, entonces hay un punto crítico que está entre estos dos, que sería, digamos, por acá. ¿Ya? Ese sería el KF crítico o punto crítico. ¿Ya? Lo que todavía no sé es si a este nivel tengo un máximo o un mínimo. ¿Cómo verifico si es máximo o mínimo? La única opción sería sacar la segunda derivada, ¿no? Entonces tenemos que sacar la segunda derivada de esta función. Sí, esta era la primera derivada, ¿no? ¿Dónde está su primera derivada? Ya, esta sería la primera derivada, entonces ahora toca sacarle la segunda derivada para saber si la segunda derivada es positiva o negativa. Ya, por esta única vez saquemos, ya, así como para que más o menos se sepa para qué estudiaron todo lo que se supone estudiar. Esto vieron, ¿verdad? En matemáticas y aquí en, ¿qué otra materia? En kinder. Ah, si quieren hacemos cosas más difíciles, entonces. Ya, vamos con la segunda derivada. Es como quedaría la segunda derivada del KF punto con respecto al KF. Ya. Lo fácil es que como aquí este término no tiene KF, se elimina. Entonces lo único que me interesa es este término, ¿verdad? Sí, que es lo mismo que este término que está acá. Entonces, ¿cómo va a quedarme? Entonces sería S alfa, eso que te iba a bajar, alfa menos 1, y el KF a la alfa menos 2. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Porque estoy derivando esto. Es lo mismo esto de acá arriba o de acá abajo. Ya. Entonces, ¿qué va a pasar al final? Entonces, la segunda derivada del KF punto sobre el KF va a ser igual, ¿ya? Entonces, alfa menos 2 es todavía más negativo, porque alfa está entre 0 y 1. Entonces, alfa menos 2 es negativo, por tanto, todo este KF, que por cierto puse horriblemente el alfa menos 2. Sí ven por qué uso láminas de PowerPoint, porque yo realmente soy súper desordenado, pero con las láminas como que me obliga a ser más ordenado. Porque si ven que estoy escribiendo para abajo, para la derecha, es típico, ¿no? Lo bueno es que mucho de esto no va al examen, así que, ¿cómo quedaría esto? A ver, entonces primero el KF va a bajar, pero a la vez tengo este alfa menos 1, que es negativo. Entonces podríamos poner un menos. Entonces lo correcto sería dejarle menos S por alfa, 1 menos alfa, porque ahí ya sé que eso es positivo, sobre KF a la 2 menos alfa. Listo. Sin evaluar, porque de aquí tendríamos, si fuéramos súper estrictos, que poner el valor, el punto crítico. Pero ya sin poner el punto crítico, solo viendo esto, ¿es positivo o negativo? Es negativo, ¿no? Es negativo porque no importa el valor que ponga aquí del KF, si cualquier valor positivo lo pongo ahí, toda esta segunda derivada va a ser negativa. Si es negativa, entonces yo sé que la función se está desacelerando en ese punto y eso significa que es, por tanto, un máximo. O sea, yo tengo esto de aquí, tengo este punto, luego de ese punto la función se desacelera, o sea, va cayendo. Entonces ya sé que es un máximo. Entonces la función va así, ¿no? Esto de acá, va bajando, llega ahí y después sigue, ¿no? Vamos un poquito más decente eso. Aquí le voy a poner el equilibrio. ¿Sí? Y después sigue. Bien, eso primero, ¿no? Entonces, si quisiéramos hacer un análisis súper riguroso, tocaría hacer estas cosas, ¿no? Estar sacando la primera derivada, la segunda derivada, el punto crítico, etc. Eh, ¿Cuál es la gran ventaja gran ventaja, ¿no? De Python? Que, bueno, puedes hacer la gráfica y ya, ¿no? Entonces, aquí está la gráfica, sin tanta lata. ¿Sí? Entonces aquí pueden ver que está la gráfica, con la gran ventaja de que yo puedo ir viendo qué pasa con la gráfica igual si muevo los parámetros, ¿no? Y ya sabemos que el punto que está cortando, que está acá, es justamente el punto de equilibrio. ¿Qué es lo que la gráfica no me dice aún? Si este punto es estable o inestable. A ver, se supondría que solo viendo, compas, ustedes podrían decirme estable o inestable. Solo viendo la gráfica deberían poder responderme, en principio. ¿Por qué? Si no, o sea, por el lado izquierdo de este punto, tengo esta región. A ver, pongámosla en dos colores, ¿ya? Pongámosle una región en rojo y otra en verde. Ya. Expliquemos nomás esto un poco porque hagan de cuenta que también otras personas están viendo este video en YouTube, ¿no? O sea, ya
Y algunos están empezando a ver los videos, ¿verdad? Parecería mentira, pero ya, incluso fuera, ¿no? Sí, ya me están preguntando por el curso y todo. Sí. Pues publicidad, ¿no? Sí. No, pero yo sí creo que les conté, yo tengo en mi canal de YouTube un video de creo que son 4 o 5 horas haciendo un modelo bar de econometría, ¿no? En R. 5 horas desde cero, ¿no? Cómo hacer, paso por paso. ¿Ya? Ese creo que tiene no sé cuántas vistas, porque lo uso para la universidad, ¿no? El pregrado. Entonces, capaz que debería poner publicidad, ¿no? Cada media hora, monetizar. Suscríbese por $1, algo así, ¿no? Lo malo es que el profe es medio comunista, entonces él sí cree en sí cree en socializar el conocimiento, ya. Sí. En robar el conocimiento a otros y difundir. En eso que el profe. Pero bueno, esa es otra historia, ya. El caso es, compas, que tenemos esta gráfica, entonces, en toda la región que está en rojo, estarán de acuerdo que el K punto es positivo, por obvias razones, está por encima del eje. Pero si el K punto es positivo, ¿qué pasa entonces con la variable? Un K punto positivo significa que la variable está creciendo. Entonces, si la variable está creciendo, pero la variable resulta que está en este eje, entonces la variable se va a mover hacia la derecha, porque eso significa crecer. En cambio, en el otro lado, ¿qué está pasando? Para el otro lado tenemos que el KF punto, ¿sí? Es negativo, está por debajo del eje la gráfica, y por tanto la KF cae. Entonces, del otro lado, en cambio, cae, y por tanto ya sé que este punto de equilibrio es estable, ¿sí? Y obviamente el otro punto, en cambio, es inestable, ¿sí? En cambio, el otro punto es inestable, y por tanto ya sé que este punto es estable, y para eso hacemos estos esquemas, ¿no? En donde comparamos la variable con su derivada en el tiempo. Entonces, estos esquemas, recuerden ustedes, nos permiten ver de forma rápida si un equilibrio es estable o inestable, ¿sí? Que era un poco más difícil de ver en otra gráfica, ¿no? O sea, si nosotros volvemos a las láminas, en esta gráfica, claro, entendemos la parte económica, pero es un poquito difícil definir a priori si es estable o inestable, ¿sí? Entonces, para eso sirve esta otra gráfica en donde ya no hay dudas, ese punto de equilibrio es estable. O sea, la economía en el modelo de Solow va a terminar llegando a ese punto. ¿En cuánto tiempo? Eso ya depende de muchos factores, ¿sí? Pero se supone que a largo plazo tiene que llegar a ese punto, ¿ok? Y eso también se puede verificar si graficamos las soluciones del modelo, ¿sí? En el tiempo. Entonces, podríamos sacar las soluciones. De hecho, esto como es una ecuación diferencial, en principio uno puede resolver la ecuación diferencial, pero nosotros no vamos a ponernos a resolver las ecuaciones diferenciales, puesto que no nos dan mucha intuición económica, ¿sí? Entonces, en ese sentido, sí nos vamos a apoyar mucho más en el Python, que nos está arrojando esta gráfica que se llama el campo de direcciones, ¿sí? O también a veces se le llama el campo pendiente. A mí me gusta más campo de direcciones. ¿Qué está haciendo esta gráfica? Vean que ahorita ustedes la pueden ver en pantalla. Esta gráfica, ¿sí? Lo que están diciendo es, tomemos cualquier punto en el tiempo. Sí, ven que está el tiempo, ¿no? En este eje. Tomo cualquier punto en el tiempo y para ese punto del tiempo también tomemos un valor del KF, de la variable. Digamos que tomamos este punto, ¿ya? Entonces, en ese punto, dice, digamos que de aquí en adelante damos un paso, quiero ver cómo crece la variable. Sí, o sea, cada uno de los valores que están viendo ahí son vectores. Vectores que me están diciendo con el paso del tiempo, ¿sí? Hacia dónde se va a mover la variable. La variable que depende de la ecuación diferencial que estudiamos hace unos instantes. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí pongo de ejemplo dos valores iniciales. De hecho, la función permite varios valores iniciales. Si yo parto de un valor inicial, ¿sí? Con el paso del tiempo, ¿qué sucede? La economía va a empujar a que lleguemos al equilibrio. El equilibrio es justamente el equilibrio que ya conocemos, ¿no? El equilibrio estable. Y si voy por debajo del equilibrio, pasará el tiempo y otra vez vuelvo al equilibrio. Pues por eso son chéveres estos dibujitos de campo de direcciones, ¿no? Entonces, me están indicando cómo la variable KF se aproxima al equilibrio que nosotros ya sabemos debía aproximarse por esta otra gráfica, ¿no? O sea, por esta gráfica yo ya sé que es estable, entonces lo que sigue nada más me está confirmando la estabilidad. Y el punto de equilibrio que está en rojo es el mismo que ya sacamos. ¿Sí? El punto de equilibrio que analizamos hace un instante, solo que aquí dice alfa 1, no debería decir alfa 1, un segundito. Quiero ver. Ahí quedó un alfa 1, esto debe ser alfa nomás. Ya. Sí, entonces, más allá de los detalles, ¿qué está diciendo el modelo de Solow? Entonces, el modelo de Solow, en definitiva, está diciéndome
Con el paso del tiempo, la economía se va a estabilizar en un punto donde el capital o la intensidad de capital efectiva converge a ese equilibrio, ¿no? Y de hecho, aquí ustedes también pueden ver que, bueno, ¿cuánto se demora? 30 periodos, ¿no? Ya todo depende de cómo esté medido el modelo. Mira, yo incluso he visto ejercicios econométricos tratando de estimar el modelo de Solow para algunos países. Sí. ¿Qué criticarían ustedes si alguien intentara estimar el modelo de Solow con econometría? Ustedes que ya están muy avanzados en la maestría. O sea, ¿qué criticarían si alguien llega y les dice, ve, estima el modelo de Solow? ¿O estarían de acuerdo y dicen, ah, sí, perfecto? Varios supuestos, ¿no? Hay falta de gobierno, economía cerrada. Entonces, si es que alguien presenta una estimación del modelo de Solow mínimo, debería ser un modelo de Solow con economía abierta, ¿no? Y depende del país. Muchos de estos modelos de economía cerrada se hacen pensando, por ejemplo, en Estados Unidos. Estados Unidos no es que sea una economía cerrada, pero se suele asumir que su nivel de apertura no es muy grande. Entonces uno dice que como primera aproximación vale la pena pensar Estados Unidos como economía cerrada. Sí, por eso se hace siempre el análisis primero de economía cerrada, porque se está pensando en Estados Unidos, ¿no? Una economía tan grande donde el nivel de apertura no es tan fuerte. Claro, por ejemplo, para Ecuador, no, ni pega. O sea, economía abierta que depende full de los precios del petróleo y más que nada los supuestos de pleno empleo. Porque aquí ustedes vieron que de entrada tuvimos que asumir pleno empleo y cosas así, ¿no? Los supuestos, en definitiva, los supuestos. Pero bueno, ese es el modelo de Solow. Ahora, quiero interpretar un poco más algunos resultados del modelo, ¿no? Pues verán, si nosotros aplicamos esta condición, va a surgir un crecimiento balanceado. ¿Qué significa eso de crecimiento balanceado? Recuerden ustedes que está K, y de hecho aquí también hay un error, no es K, es K efectiva. Ya, disculpará. Este es un intento de libro que el profe está haciendo que a veces coge y pega sin cambiar las letras. Ya. Entonces aquí está, ¿no? Este K efectivo, esta intensidad de capital efectivo, recuerden que era K sobre AL. Entonces, evidentemente, en el equilibrio, o sea, en el punto donde KF punto es cero, ¿qué va a suceder? Va a suceder que el K tiene que crecer al mismo ritmo que AL más, que A y L, ¿no? Que A y L, tiene que crecer al mismo ritmo, ¿ya? Eh, Eso significa, ¿ya? Que debe haber un crecimiento balanceado, ¿ya? ¿De acuerdo? Eso por un lado, tiene que haber un crecimiento balanceado, ¿no? Entre el capital instalado y el trabajo. Pero bueno, debería decir trabajo efectivo aquí, ¿no? O sea, aquí hay otro error, disculpen, un segundito. Y el trabajo efectivo. El trabajo efectivo equivalente a, no nos hagamos, no nos compliquemos, a L igual a L. Ya, listo. Bueno, eso por un lado. Entonces no es gran cosa. O sea, si tengo que KF, o sea, la intensidad de capital es una ratio, numerador y denominador deben crecer al mismo ritmo. Ya eso no es gran cosa. Más bien, hay otra interpretación que me interesa más, ¿verdad? Y es esta. Si nosotros tomamos el punto o la condición de equilibrio y moneamos un poco la ecuación, ¿sí? La ecuación diferencial, podemos llegar a esta condición, ¿ya? ¿De acuerdo? Lleguemos a la condición primero, para después ver qué nos está diciendo esa condición. Entonces voy a llevar esto a una nueva pantalla, ¿ya? Entonces, retomemos la ecuación diferencial, ¿no? La ecuación diferencial me decía kf punto igual S, voy a usar la forma general, F del kf menos Q más N barra KF. Ya, esta era la ecuación diferencial del modelo de Solow. Ahora, ¿qué voy a querer? Quiero que quede, si se fijan, la S y la Q barra más N barra. O sea, como que quiero despejar estos términos, ¿no? En el punto de equilibrio. Entonces, si yo hago el punto de equilibrio, ¿verdad? Aplico la condición de equilibrio, ¿qué va a suceder? Ya sabemos, tienen que igualarse estas dos. SF tiene que ser igual a Q barra más N barra KF, ¿ya? Entonces, estos que están aquí multiplicando pasan a dividir. Quedaría S sobre Q barra más N barra igual a KF sobre F. Recordemos que, hagamos esto un poquito más abajo, KF era el capital efectivo, K sobre AL. F era lo mismo que la Q, la productividad. Y la productividad sabemos que es Y sobre AL. Los AL se van a simplificar, ¿verdad? Y por tanto esto termina siendo igual a K sobre Y, que es justo la ecuación que está ahí, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo?
Simplemente estoy tomando la ecuación diferencial y viendo un poco qué pasa en el equilibrio. ¿Ya? Entonces, a priori uno diría, bueno, ya, ¿para qué estoy haciendo esto? Esto de aquí, ¿de acuerdo? Este resultado, ¿qué me está diciendo? Por el lado izquierdo, fíjense que esa es la tasa de ahorro. Y n más q barra son constantes, o sea, las tres son constantes. Entonces, ¿qué me está diciendo el modelo de Solomon? En el equilibrio, necesito que la relación entre capital y producto se ajuste, ¿sí? Porque como quien dice, la S depende de los hogares, cuánto deciden ahorrar, es constante. N barra y Q barra son constantes. Entonces, necesito que la K sobre Y, la relación capital-producto, sea movible, sea flexible y se pueda ajustar a ese valor de equilibrio, ¿sí? Entonces aquí viene otro supuesto. Ahora, recordemos que el modelo no solo asume pleno empleo, ¿qué más estaba asumiendo? Asume pleno uso de capacidades, ¿sí? Si se asume pleno uso de capacidades, entonces, ¿qué sucede? Recordarán que, por definición, el uso de capacidades, a ver, de una vez, sí, de una vez vemos de acá, ya. Entonces, tengamos un ratito este resultado, ¿no? Ahora, recuerden que el uso de capacidades, la U, era igual al producto efectivo versus el producto potencial de capacidad plena. Recuerden que este Y sobre K era cuánto puedo producir si usara todo el capital. Entonces, como en el modelo de Solow asumimos que U es igual a 1, necesariamente tiene que pasar que Y va a coincidir con el YK. Eso va a significar entonces que este resultado que acabamos de obtener no solo aplica para la Y, sino que Y tiene que coincidir con el producto potencial. Entonces esto también va a ser igual a K sobre Y sub K. Pero K sobre Y sub K, si recordamos, es uno de los parámetros de la tecnología. ¿Qué me está diciendo que es K sobre Y sub K? Sé que no es Leontief, pero por recordar, ¿cómo era la función de Leontief? Hagamos aquí como un recordatorio nada más. Si ustedes se acuerdan, en Leontief esto era Y igual al mínimo entre L sobre A sub 0 y K sobre A sub 1. Si el capital fuera el que limita, entonces aquí tendríamos que Y sub K era igual a K sobre A sub 1 y por tanto A sub 1 sería igual a K sobre Y sub K. Es decir, esta ratio que está acá es lo mismo que el A1 si hiciéramos el análisis con una Leontief. ¿Sí? Esa es básicamente la idea. Es lo que está acá, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Se está igualando A1 con S n barra Q barra. Y aquí está surgiendo un problema. ¿Quién encuentra el problema? A ver. Ya. Más allá de la matemática, incluso más allá de los despejes. ¿Qué problema hay que yo esté igualando el A1 con S n barra y Q barra? ¿Qué problema puede ser? A ver, veamos si alguien está. Recuerden que les dije que dar clases es como ser Dora la exploradora. Uno hace la pregunta, espera que el público responda, después uno responde. ¿Alguien? Bueno, en principio no se ve, ¿no? O sea, no es tan evidente, pero miren, si realmente hubiéramos usado Leontief, si realmente hubiéramos usado Leontief, recordarán que el A1 hubiera sido una constante. ¿Están de acuerdo? Si hubiéramos usado Leontief. Y esa constante dependía de la tecnología, ¿sí? Pero de la Leontief. Del otro lado, en cambio, que tengo la S, que recuerden viene de el ahorro de los hogares. Y por el otro lado tengo estos factores que son otras constantes que recogen el crecimiento de la población económicamente activa y Q que también recoge la tecnología, pero si quieren esta es la tecnología por el lado del trabajo, en cambio la verde es la tecnología por el lado del capital. Entonces, si yo hubiera usado en el modelo de Solow una Leontief, la Leontief ya me hubiera dado el A1, o sea, la A1 hubiera sido una constante de la función de Leontief. En cambio, la S, N barra y Q barra son otras constantes. ¿Sí? Es decir, no puedo usar Leontief, porque si uso Leontief, habría necesitado que la 1 no sea una constante, sino una variable de ajuste. No sé si me hago entender en este punto, ¿no? O sea, el punto aquí es, si nosotros usábamos Leontief, el A1 no podía ser una constante, tenía que ser un valor que se mueva. Pero eso entra en contradicción
con la idea de LeonTIEF, porque ¿cuál es la idea de la LeonTIEF? Que la uno depende solo de tecnología. Y si ven aquí no solo tengo tecnología, ¿qué más tengo? Tengo ahorro, tengo la PEA. Conclusión, no puedo usar LeonTIEF, porque necesito que la uno sea flexible. Sí, no sé si le cachan el punto. Sí, más o menos. Sí. O sea, ¿por qué es importante todo esto? O sea, así como que... Bueno, de hecho lo que les acabo de decir está aquí, ¿no? O sea, el equilibrio entonces exige que la tecnología sea flexible y permite que la uno se ajuste, situación que no sucede si usáramos una LeonTIEF. Sí, entonces aquí de entrada, ya, si quieren usar el modelo de Solow, al menos en la formulación básica, no hay como meter una LeonTIEF. La LeonTIEF, ¿se acuerdan que la LeonTIEF tenía las isocuantas tenían esta forma, ¿no? Y el único punto válido era el de la esquina, al final cuando se está haciendo la optimización de costos. Entonces, ¿qué pasa? La LeonTIEF te pone una enorme rigidez, ¿sí? Que en cambio no tienes, por ejemplo, con una Cobb Douglas. ¿Qué pasa con una Cobb Douglas? La isocuanta, como saben, es flexible. Entonces tengo varias opciones. Entonces, ¿qué me está diciendo el modelo? De todas las opciones posibles, me muevo hasta llegar a cumplir esta igualdad. ¿Sí? Voy a explicarlo esto un poquito más. Voy a otra vez a la pizarra. Mira, un poquito más claros todavía. Volvamos a hacer unos mapas de isocuantas, así súper rápido. Entonces, recuerden que en el mapa de isocuantas, que puedo tener aquí el trabajo, aquí puedo tener el capital. Hagamos de las dos, ¿no? O sea, para una Cobb Douglas y una LeonTIEF. Entonces, digamos que hacemos una Cobb Douglas, ¿ya? Y hagamos al lado una LeonTIEF. LK. Ya. Entonces, digamos que ya haces el modelo de Solow y al final el equilibrio del modelo de Solow te dice, necesito que la relación capital-producto sea igual a S sobre N barra más Q barra. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, digamos que en ambos casos el producto es igual a 1. ¿Ya? Supongamos que estas son unas isocuantas que nos dan producción 1. Sí, en ambos casos, la producción 1. Entonces, si ustedes se fijan, yo de esta ecuación podría despejar el capital, asumiendo que y es 1. Si y es 1, ¿cuánto tiene que ser el capital? Tiene que ser justo esta ratio, ¿no? Entonces, eso sería un valor por acá, digamos. ¿Sí? Digamos que salió ahí. Digamos que ahí justo sale S sobre N barra más Q barra. En rigor sería por Y, pero Y es 1. Entonces vamos a asumir, o sea, estoy despejándola acá, en definitiva. Si estoy despejándola acá, sería este valor. La Y es 1, pues no importa mucho. Pero es una constante, o sea, me olvido la Y. Entonces, ¿están de acuerdo que este valor es constante? S, N barra, Q barra es constante. ¿Sí? Repito, esto viene, a ver, despejémoslo acá, ¿no? Esto viene a despejar acá, ¿ya? Por Y, pero Y es 1. Voy a asumir que Y es 1. Ya. Entonces, ¿en qué punto me voy a situar? En este punto del isocuanta. ¿Están de acuerdo? Sí. Repito, tengo la isocuanta. Asumimos que esta isocuanta me da una producción 1 para hacerlo más sencillo. ¿Ya? Y entonces, en el equilibrio, el modelo de Solow que me dice, si tomas esto y despejas el capital, es esto. El capital es SY sobre N barra más Q barra. Queda fijo en ese punto. ¿Qué pasa si le comparo con la LeonTIEF? ¿Qué pasa si yo prolongo ese punto en la LeonTIEF? No tiene por qué coincidir con la esquina. En la isocuanta de Cobb Douglas, si yo hago optimización de costos, ¿qué va a pasar? Va a haber un isocosto que le tope ahí. Se van a ajustar los salarios, se va a ajustar la tasa de ganancia, se ajusta todo. En cambio, ¿qué pasa en una LeonTIEF? En una LeonTIEF, ese punto nunca va a ser eficiente. ¿Sí? Eso es lo que está pasando en definitiva en el modelo de Solow. El modelo de Solow está, requiere, para llegar al equilibrio, esta flexibilidad, esta capacidad de sustituir factores y moverse en la curva, cosa que no sucede en la LeonTIEF. Como en la LeonTIEF tú estás rígido a la esquina no tiene por qué coincidir con estos valores que te da Solow, el modelo. Entonces, tranquilamente sucede que estos dos valores son distintos. Como son distintos, ya no estás en un óptimo. ¿Sí? Esa era en pocas la situación. ¿Qué decía Harrod? Volvamos un poco a la esencia de todo este problema. Harrod decía que si tú no tienes flexibilidad, la economía se vuelve inestable. Eso dice Harrod, y ya vamos a ver los modelos de Harrod, al menos una variante.
En cambio, ¿qué dice Solow? Solow dice, claro, pero es que eso pasa si asumes que no hay flexibilidad, o sea, que no hay capacidad de sustitución trabajo-capital. Si yo asumo que si hay capacidad de sustitución, la economía se estabiliza. Ese es el mensaje ya más práctico. Bueno, entonces tienes ese mundo de Harrod muy rígido, donde la economía se vuelve inestable porque no hay como intercambiar capital y trabajo. Y en cambio, en el modelo de Solow, si es que hay la posibilidad de intercambiar capital y trabajo, la economía se estabiliza. ¿Ya? Entonces tienes dos autores, dos modelos distintos, dos historias diferentes. ¿Cuál tendrá la razón? Ya, ninguno. Sí, bueno, entonces, ¿cuál está menos equivocado? Ya, entonces, si ven aquí la discusión, o sea, el punto medular, ¿cuál es? Ya dejando de lado las ecuaciones. El punto medular es, ¿en el mundo real puedo sustituir capital por trabajo fácilmente, sí o no? No. Depende. Sí, no. Pero bueno, sí me entienden, ese es el punto. Si ustedes creen que sí se puede y no es tan problemático, se irían por el lado de solo. Si ustedes creen que no y que reemplazar capital y trabajo realmente no mismo, estarían más cercanos a las ideas de Harrod. Más o menos. ¿Sí? Ok, entonces eso significa ya en la práctica estos despejes que están aquí, ¿no? O sea, el modelo de Solow para alcanzar estabilidad requiere flexibilidad, poder intercambiar capital y trabajo sin mucho problema. Por eso es que usamos la Cobb-Douglas o cualquier función CES que tiene capacidad de sustitución, ¿no? Entre capital y trabajo. Claro, exceptuando el límite, porque recuerden que en un límite la CES puede volverse a Leontief también, ¿no? Pero excepto el límite, obviamente, ¿no? O sea, una CES normalita. ¿Sí? Eso entonces por un lado. Entonces ya tenemos una implicación del modelo de Solow que a veces uno no profundiza mucho, ¿no? Uno llega al punto de equilibrio y se alegra y dice, ya, estable. Pero vemos que detrás el modelo está asumiendo que para que haya estabilidad tiene que haber flexibilidad. Capital y trabajo pueden intercambiarse. Ahora, otras cuestiones que están detrás del punto de equilibrio, ¿no? Entonces, otra cosa. Si nosotros hacemos un poco más de maromas, ¿sí? Con el modelito, podemos llegar a este resultado. Sí, me da ganas de llegar. Total, al menos el modelo es solo hagamos de todo así, un poco rápido, ¿ya? Entonces, hagamos un poco más de maromas, ¿ya? Digamos que tenemos de nuevo el K efectivo. Recuerden que esto era capital sobre trabajo efectivo. Si yo asumo que el K efectivo, la intensidad de capital efectiva se estabiliza, habíamos dicho que eso implicaba que el K gorro coincida con A gorro más L gorro. Yo como sé que hay pleno empleo, en vez de L gorro podríamos poner, recuerden, L es igual a N por pleno empleo. Entonces lo mismo que decir L gorro es igual a N gorro, o es lo mismo decir L gorro es igual a N. Y por el otro lado habíamos asumido que A gorro crece a una tasa constante. Estas dos son fijas. Entonces K gorro va a ser igual al A gorro, que es lo mismo que Q barra, más L gorro, que es lo mismo que N barra. ¿Sí? O sea, estamos diciendo que el capital va a crecer a la misma tasa que crece la eficiencia del trabajo y la oferta laboral. ¿Sí? Además, ¿sí? Además, si nosotros notamos que esa condición que sacamos hace un rato, S sobre Q barra más N barra, que nos decía que era igual a K sobre Y, ¿ya? Si esto es una constante, esta ratio, porque todas son constantes, X es constante, Q es constante, N es constante. Si todo es constante, la única forma que esto sea constante es que K crezca al mismo ritmo que Y. La única opción. O sea, que el numerador y denominador crezcan al mismo ritmo. Y si se acuerdan, el Y gorro también se puede llamar Y minúscula. Juntando todo, ¿qué estoy llegando? Estoy llegando a que Y minúscula es igual a N barra más Q barra. ¿Y qué era esto? ¿Qué era esto? Esto ya le pusimos nombre. Sé que es mucha materia, ¿no? Sí. Es que es macro 2, disculparán. Eso no va. La tasa natural, ¿se acuerdan? O sea, esto es casi casi la tasa natural. ¿Cuánto crece la oferta laboral? Solo que aquí en vez de decir cuánto crece la productividad, estamos diciendo cuánto crece la eficiencia laboral, porque este es el crecimiento de A. Pero esta es prácticamente la tasa natural. Más que eso aún, ¿qué me está diciendo este resultado? El crecimiento en el modelo de Solow, ¿de qué depende? De factores de oferta. Porque recuerden que la oferta laboral es eso, oferta laboral.
Y Q recoge la tecnología. Oferta laboral y tecnología son factores de oferta, no de demanda. O en otras palabras, a largo plazo, el modelo de Solow solo depende de la oferta. La demanda se ajusta. Eso es lo que en economía ustedes seguramente han oído, es la ley de Say. ¿Sí? La demanda simplemente se acopla a lo que dicta la oferta. Si somos justos, esto no era lo que decía Jean-Baptiste Say, ¿no? Say era más complicado, pero dejando de lado al Say original, hoy en día cuando dices la ley de Say, ¿cómo decían? Oiga, no, la oferta crea su propia demanda. ¿Ya? En términos un poco más estrictos, la ley de Say te estaría diciendo, ok, tengo una situación donde la oferta impone largo plazo y la demanda tarde o temprano se ajusta. ¿Por qué pasa eso? Porque internamente el modelo está asumiendo que los mercados se equilibran. Mercado de trabajo, mercado de capital y el mercado de fondos prestables. Sí, o sea, esos grandes mercados se equilibran y por tanto están permitiendo que la oferta sea la que mande. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esto es lo que hace que el modelo sea neoclásico. ¿Sí? O sea, es neoclásico en el sentido de que la oferta impone las condiciones, la demanda es pasiva y casi no hace nada. ¿Sí? De hecho, no hemos dado ni chances a que haya desequilibrios. ¿No? De hecho, sería interesante. ¿Cómo quedaría el modelo de Solow si hubiera desequilibrios? Sí. De hecho, verán, justamente el profe anda metido en unos artículos donde está haciendo unos modelos con desequilibrio. Lo jodido del desequilibrio es que ¿en dónde ponían el desequilibrio? La única opción es ponerle en la igualdad a ahorro-inversión. Sí, sí, porque si se fijan, no hay dónde más. O sea, ahí es donde empieza el desequilibrio. Pero hay una posibilidad, o sea, las economías pueden estar en desequilibrio. Hablemos un rato del mundo real. Volvamos al mundo real un ratito, ¿ya? ¿Cuál variable de cuentas nacionales nos podría decir cómo va el desequilibrio? Volvemos al mundo real un ratito, ¿verdad? Ya que algunos se aburren con la teoría. ¿En cuál variable de cuentas nacionales podríamos decir que se puede ver el desequilibrio? Claro, si alguien se porta bien quisquilloso, diría, no, pues en cuentas nacionales nunca hay desequilibrio. Pero en realidad hay una variable que tú, si le quieres ver, puede servir como una idea de desequilibrio, ¿no? La variación de existencias. Variación de existencias o variación de stocks. ¿Sí? Cuando ustedes ven cuentas nacionales, al menos aquí en Ecuador les llamamos así, ¿no? Variación de existencias o variación de stocks. ¿Sí? Algunos se portan vivos y dicen, no, no, o variación de inventarios, así les llaman, también ya depende el sistema de cuentas nacionales. Entonces algunos dicen, no, lo que va ahí es la inversión no planeada. No sé si han oído eso, ¿no? O sea, algunos dicen, en la variación de stocks va, o variación de existencias va la inversión planeada y no planeada. ¿Sí? Sí, sí, sí me cachan de lo que estoy hablando, ¿no? En el boletín, por ejemplo, del Banco Central, donde ustedes pueden descargarse incluso el dato y ahí está la variación de existencias. Entonces, supuestamente la variación de existencias que asume que las empresas tienen stocks y cuando hay desequilibrio, ¿qué hacen las empresas? Cubren con stocks. O si es que no pudieron vender todo, ¿qué pasa? Guardan en stocks. Entonces, supuestamente los stocks te ayudan a ver cómo se mueve el desequilibrio. Entonces, sí se puede estudiar el desequilibrio, ¿no? Ya en datos reales, pero es complicado. O sea, toca meterse en el tema de la inversión más a detalle. Pero bueno, finalmente, sin hacerles el cuento más largo, si uno también revisa, ¿sí? La productividad original en el modelo de Solow, ya no la efectiva, sino la original. De hecho, verán, ¿cómo era esta productividad efectiva? Recuerden que era Y sobre AL, pero solo Y dividido para AL les llamábamos la productividad, ¿no? Q solita, Y sobre L. Esa era la productividad simple, ¿no? Pues si se fijan, hay una relación entre estas dos. Entonces, ¿cuál es la relación? QF es igual a Q sobre A. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ahora, en el equilibrio, ¿sí? En el equilibrio, ¿qué pasa con QF? Recuerden que QF es la función que depende de la intensidad de equilibrio. Pero si esto ya es equilibrio, esto también es equilibrio, por tanto todo esto se queda constante. ¿Y cuál es la única forma en la que se puede quedar constante una ratio? La única forma para que una ratio se quede constante es que el numerador crezca al mismo ritmo que el denominador y por tanto igual a Q. Entonces, esa Q que le llamábamos crecimiento de la eficiencia también es crecimiento de la productividad, la normalita. Entonces, sí, en efecto, esta es la tasa natural, la que vimos hace un rato, ¿no? En clases pasadas, la tasa natural. O sea, todo cuadra. O sea, en pocas palabras, en el modelo de Solow, los mercados funcionan bien, hay pleno empleo
y la economía crece al máximo que da las condiciones naturales, o sea, la oferta laboral, la PEA y la tecnología. Ese es el mejor de los mundos. ¿Sí? ¿Qué les parece? Imagino que no es nada nuevo, ¿no? O sea, son cosas que en su momento habrán visto, solo que, ya pues. Entonces, algunas conclusiones para terminar el modelo de Solow, ¿no? Entonces, el resultado que hemos visto indica, como les dije hace unos instantes, que el crecimiento efectivo es determinado a largo plazo por factores de oferta, la expansión de la oferta laboral y la eficiencia del trabajo, que equivale a la tasa de crecimiento de la productividad. ¿Ya? Eso es lo bueno, compas. La gran parte de cosas que yo digo están en las láminas. Así que cuando quieran volver a estudiar, tienen los videos y también las láminas, ¿no? Porque es bastante materia, ¿no? Si bien que en un ratito ya acabamos solo y ahorita viene el siguiente modelo. Sí, o sea, aquí no hay respeto, aquí ni bien empieza una cosa y viene otra. Y estamos todavía en lo neoclásico. En todo caso, noten algo. En el equilibrio, ¿sí? La propensión de ahorro, la S, no afecta al crecimiento económico. Esto es bien interesante, miren. ¿Sí? La tasa efectiva Y no es afectada por el ahorro. Si ustedes recuerdan, al final, ¿qué nos quedó? Nos quedó esta Y, ¿verdad? Y depende solo del crecimiento de la oferta laboral, de la PEA y de la productividad. No importa cuánto ahorre la economía. Uno diría, pero ¿cómo es posible? ¿No se supone que si ahorran más, invierten más? Claro, eso puede acelerar la convergencia, pero a largo plazo vas a crecer al ritmo natural, ¿sí? O sea, el ahorro no puede mover la tasa de crecimiento de la economía ya en el equilibrio, ¿sí? El equilibrio está definido por la tasa natural y punto, ¿ya? Esto es bien limitado, ¿no? O sea, esto sí es bien limitado, ¿ya? Porque uno dice, no, pero ya en el mundo real, si, igual, siendo neoclásicos, ¿no? En el mundo real uno puede pensar que hay diferentes formas de ahorro, se han de haber oído que unas sociedades ahorran más que otras, no sé qué, todos esos cuentos, ¿no? Eso es la cultura del ahorro y todo, entonces, incluso hay algunas versiones que se meten con la religión, ¿no? Que los protestantes, que los ortodoxos, que los católicos, que no sé qué, sí. Es los ecuatorianos. Yo como soy ateo y no creo en esas cosas. Pero bueno, el caso es que la tasa de ahorro no influye en esto, ¿no? Sí, el profe es una desgracia, pero bueno, ya. El caso es que no estamos hablando del profe, sino de este modelo. Y aquí, ¿qué notamos? El crecimiento, a la final, es exógeno. ¿Por qué es exógeno? Porque depende de factores exógenos. O sea, la economía crece porque depende de oferta laboral, que asumimos que es exógena, la PEA, la gente decide tener más hijos, digamos. Y Q es la tecnología, que también es un factor que hemos asumido exógeno. Por esa razón es que decimos que el modelo de Solow es un modelo de crecimiento exógeno. ¿Sí? Entonces, un modelo de crecimiento exógeno porque a largo plazo los factores que mueven a la economía a crecer solo son estos factores de oferta que son constantes externas. ¿Sí? Entonces, claro, este es un modelo bien burdo. Recuerden que es un modelo del año 56, no hay cómo pedirle todo. Pero es un modelo que te dice básicamente, si hay más gente y si mejoramos la tecnología, la economía crece. Punto. A largo plazo crecemos porque crecemos. Por eso es que incluso había esas discusiones de la convergencia. Tal vez un poco de eso vieron en Macro 1. ¿Sí? Después viene la convergencia alfa, la convergencia beta, la convergencia sigma, todo eso que uno estudia a partir del modelo de Solow y las variantes. ¿Sí? De hecho, claro, lo que pasa es que mucha gente se tomó el modelo de Solow muy literal y decía, a ver, si a largo plazo no importan los ahorros, las tasas de ahorro, entonces países que tienen la misma tasa de crecimiento poblacional y la misma productividad deben crecer igual y van a converger. Y ahí empezaba esta discusión de la convergencia. ¿Ya? Pero bueno, en todo caso se entiende por qué el nombre, ¿no? O sea, el nombre de crecimiento exógeno es porque al final todo depende de factores exógenos, ¿sí? Pero eso sí, no se olviden, es necesario que exista un ajuste flexible entre capital y trabajo y capital producto. Lo que decíamos, ¿no? Con una LeonTIEF no funciona, necesitamos una función de producción que sea bien comportada. ¿Se han oído esa frase antes? Se han de haber oído. Una función de producción bien comportada, ¿no han oído esa frase? A well-behaved production function, ¿no? Vamos, incluso, tal vez en inglés, ¿no? Well-behaved. No, no sé si es mejor o peor. Tal vez es mejor. ¿Ya? No están tan afectados por la economía dominante. ¿Ya? Pero, por otro lado, se supone que deberían saber. A ver, en todo caso, ¿qué era una función de producción bien comportada? ¿Les suena a las condiciones de nada?
Las condiciones de nada para una función de producción. Las condiciones de nada se supone que son las condiciones mínimas que debe cumplir una función de producción para que el modelo te dé estabilidad. Y de hecho te dé existencia, unicidad y estabilidad. ¿Ya? Sí. ¿Qué son las condiciones de nada? Muy rápido, verán. Las condiciones de nada son condiciones que puso un economista japonés, apellido Inada, que son bien sencillas en realidad, no son nada del otro mundo, ¿no? Entonces, veamos qué dicen estas condiciones de nada súper rápido. Digamos que tiene la función en versión intensiva. ¿Se acuerdan que está la función en versión intensiva, no? KF igual a F de KF, ¿ya? O sea, la función de Cobb-Douglas versión intensiva, digamos, por ejemplo, ¿no? Entonces, las condiciones de nada más son condiciones que me dicen, ok, esta función, ¿sí? Esta función tiene pendiente positiva. Eso significa que si aumento la intensidad del capital, ¿qué es eso? ¿Ya? Si aumento la intensidad del capital, ¿qué espero que pase con el producto? Crezca. En cero, si no hay intensidad de capital, no se produce. Y la segunda derivada es negativa. ¿Qué significa? Crece, pero se desacelera. ¿Sí? Y además, en los límites, ¿qué sucede? Cuando está cerca al cero, esto como que tiene una pendiente infinita. Y cuando vas aumentando, la pendiente como que tiende a caer. O sea, va así. O sea, la típica función. Esto se le conoce como una función de producción bien comportada en la versión, como es, de función intensiva. También hay para Cobb-Douglas, para, ¿qué digo? Para función con dos factores. Esto sí ya se sale del curso, pero no se olviden, ¿no? Esas son las condiciones que se conocen como condiciones de nada. Son las condiciones que te garantizan que los resultados que hemos visto sean válidos, que tengas equilibrio estable y que sea único, porque podrías también tener equilibrios múltiples. ¿Sí? En serio, no recuerdan haber oído antes condiciones de nada. Se han de haber visto en macro uno por lo menos, o en micro, teorías del desarrollo. Ya. Esa la dicta Juan Fernández, ¿no? Sí, Juan. Con él trabajaron Python. Ah, ya me estoy preocupando, ya, paréntesis. Voy a apagar el micrófono incluso. Ya. No, no apaguemos, ya, solo por curiosidad. ¿Qué cursos han trabajado con Python de economía? El curso, me refiero al curso, ¿no? O sea, un curso en donde tenían modelos hechos en Python y ustedes tenían que programar o corregir, pero todo el curso me refiero. Explica. Les digo porque yo quiero violarles, pero no sé si da las condiciones. O sea, me refiero en el sentido, sí, que o sea, quiero subir el nivel, pero sí, no me refiero a nada criminal, por si acaso, pero escúchenme el video. Ya. No, pero sí me hago entender, o sea, no han tenido muchas materias así, entonces. Ya, ya. Avisarán si es que voy muy rápido, entonces, por si acaso. Ya. Bien. Porque ya acabamos solo. Ya. Bueno, preguntas, comentarios sobre solo. No, chévere. A mí no me gusta. No, verán. Eh, recuerden, un modelo del año 56. ¿Sí? ¿Han visto el artículo original de Solo? Solo, o sea, porque como economistas, ¿no? Scholar, Solo 1956. Ahí está. Ya. Claro, al menos alguna vez en su vida, vean, este es el artículo original de Solo, ¿no? Sí, del año 56. Sí, ven incluso la letra de otra época, ¿no? Sí, para decir que hemos visto el artículo original, vamos allá. Pero si se fijan, no es muy diferente. Si ven que la simbología va por ahí, ¿no? O sea, si ustedes se toman un poquito de calma, van a ver que incluso muchas cosas son bien parecidas a las que escribimos nosotros. ¿Quién está jugando con las luces? Ajá. Sí, chuta, no sé qué pasó con los focos. Ya sé que prendan celulares. Miren, solo, como les dije, no es tan simplista como uno cree. Si ven aquí esta gráfica, ¿qué querrá decir esta gráfica? Solo viéndolo. ¿De qué estar hablando aquí solo? Mire.
la posibilidad de equilibrios múltiples con una función de producción no lineal. Y ahí viene esto de aquí empiezan a nacer discusiones, por ejemplo, de la trampa de pobreza. O sea, que tengas equilibrios múltiples, esto seguro lo he discutido antes, ¿no? Entonces tengas un punto de equilibrio que te atrae, pero no es el óptimo, no es el más alto. De hecho, sería este probablemente, este sería. O sea, como que te quedas atrapado aquí en vez de llegar al de arriba, ¿no? Y por tanto tienes que dar un big push, seguro le suena ese nombre, o ese término, un gran empuje, para de ahí llegar al punto más alto, ¿no? Entonces, solo ya hablaba un poco de eso. Y tiene muchas más variantes. Miren esta otra. No hay equilibrio. Ya vamos a hablar de esto en un instante, ¿no? Entonces, yo les invito, y si ven aquí incluso eso mismo que analizamos, ¿no? Las distancias. Sí, yo les invito, obviamente, que estén en inglés y esto es para un día que esté súper aburrido, pero échenle una leidita al modelo original. Si ven que incluso solo, mira, solo te habla de las isocuantas. Si ves que aquí está el capital, trabajo, o sea, solo no es solo la ecuación diferencial, ya el artículo original, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántas páginas son? 30 páginas. ¿Ya? Sí, yo me acuerdo que en mis cursos de macro nunca me mostraban el modelo de solo. Mira este, caso rarísimo, ¿no? Sube, baja, sí. Entonces, cuando tengan tiempo y ganas. Y al final, ¿cuánto es la bibliografía? Mire, ¿dónde está la bibliografía? Imagino que está en las notas al pie. ¿Ya? Pero bueno, ese es el artículo original de Solo. ¿Ya? Entonces hemos visto hasta el artículo original. ¿Ya? Ah, el artículo. ¿En dónde está? No, Oxford Journals es la editorial. Es en el Quarterly Journal. No, pues este es. Este es todo. Ah, esta es la base para el Nobel que le dieron a Solow. No solo por esto, ¿no? Verán, un Nobel no dan por un solo artículo. Es como un escritor, no le dan por una sola novela, ¿no? Es toda la trayectoria. ¿Ya? O sea, realmente no. Pero, por ejemplo, Quarterly Journal of Economics es el top. Es de lo, o sea, entre este y el American Economic Review son los top en revistas. Pero claro, del año 56. ¿Ya? Del año 56, febrero. ¿Ya? Una reliquia. Algún día, algún día, verán, de hecho, bueno, ya la próxima clase les hablaré sobre otros libros que deberán leer aunque sea una vez en la vida. ¿Ya? Pero pasemos. Entonces, hemos visto el enfoque neoclásico de carácter exógeno. La principal conclusión, la economía crece, ¿sí? La economía crece por factores externos y de oferta, ¿ya? Pero sobre todo vimos un resultado muy paradójico. La tasa de ahorro no tiene efecto, no afecta. Y este es un resultado paradójico, porque uno dice, no, pues, pero las decisiones de los hogares se han de afectar, de algún modo. Ahí viene el siguiente enfoque, el enfoque neoclásico, pero endógeno. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver algo de modelos de crecimiento endógeno. ¿Ya? Esta es la segunda generación de modelos, que tal vez algunos habrán escuchado en sus clases de macro. Igualmente, por eso me gusta este libro que estamos siguiendo de Blecker y Setterfield. Ellos, auxilio, ya. Está sí hay luz, pero no hay foco. Bueno, compas. Entonces, como les decía, ¿no? A mí me gusta mucho este libro de Blecker y Setterfield porque si bien es un libro heterodoxo, se toma la molestia de hablar de los modelos de crecimiento endógeno. ¿Sí? Que esto es algo que a veces se descuida full cuando se estudia la corriente neoclásica. ¿Ya? Entonces, aquí van a entrar los trabajos de full autores, no solo de uno, sino de varios, pero especialmente se destacan los aportes de Romer y Lucas. ¿Sí? Estos autores, y junto a otros más, Barro y otros, ¿no? Ellos plantean modificaciones al modelo original de Solow, ¿ya? Para que sea, si se quiere, más realista. ¿Ya? Entonces, estos se pueden llamar la segunda generación de los modelos de crecimiento neoclásicos, ¿sí? Los modelos de crecimiento endógeno. Aquí sí hay un montón de modelos, no es que hay un modelo, hay demasiados. Entonces, lo que vamos a ver solo es un ejemplo, ¿sí? Y de hecho les adelanto, lo que está aquí ni siquiera es lo que está en Blecker y Setterfield. Yo lo que hice fue cambiar un poco lo que hizo el libro y les doy, digamos, mi propia interpretación, ¿sí? Así que cuando lean el libro van a ver un poco de cosas diferentes, pero es porque traté de simplificar, porque como que están algunas vueltas ahí Blecker y Setterfield. Nosotros vamos a ir un poco más directo. Entonces, ¿cuál es la esencia de estos modelos? La esencia es que básicamente van a modificar el modelo original de Solow, ¿sí? Entonces, este modelo original, hablándole con más detalle a la tecnología. O sea, en pocas de estos modelos lo que van a hacer es meternos un poco más en la teoría del cambio técnico o del cambio tecnológico.
Si ustedes se fijan, en el modelo de Solow simplemente decíamos que había un factor A. Este factor A incrementaba la eficiencia, pero nada más decíamos que este A crece a una tasa constante Q gorro y se acabó, que de hecho coincidía con el crecimiento de la productividad normalita. Y más nada. O sea, hemos asumido que es un factor externo. Entonces, ¿qué hacen los modelos de crecimiento endógeno? Entre otras cosas, tratan de explicar de dónde viene el crecimiento de la productividad, qué factores pueden llevar a eso. De hecho, ustedes díganos, o sea, como economistas, ¿qué opinan? ¿Qué puede hacer que aumente la eficiencia del trabajo? La educación, ¿no? Investigación y desarrollo. Poner un capataz también ayuda, ¿no? O sea, sin tanta inversión. O sea, si pongo a alguien que está ahí vigilando, ¿no? Ujú. Ah, estamos vetados de la luz, Lenin. Sí. Bueno, luz sí tenemos. Medio pa- Definamos luces. Está inestable. No tengo idea. Bueno, compas, entonces continuamos, ¿no? Como les decía, la esencia entonces de estos modelitos es esa, ¿no? Tratar de explicar un poco cómo surge el cambio tecnológico para darle más realismo, porque el modelo de Solow es súper irreal en eso, ¿no? Eh, entonces, ¿por dónde vamos? Para ilustrar este argumento, como les decía, vamos ahora sí de lleno a meternos con una función Cobb-Douglas, ¿ya? No vamos a perder el tiempo, vamos a una función Cobb-Douglas para que podamos sacar resultados que se grafican y todo eso, ¿de acuerdo? Ya, entonces, a ver, solo una cuestión, déjenme cargar los resultados de aquí. Voy a volver a resultados generales. ¿Dónde estaba esto? Opción 2. Otra vez vamos a poner la opción 1. Y bueno, voy a correr todito hasta donde está el crecimiento endógeno, ¿no? Ya, desde acá. Que corra todito. Ya, para que quede cargado. Ya. Listo, entonces verán. ¿Cuál es el argumento? Vamos a usar, repito, una función Cobb-Douglas para hacerlo fácil y ir directo al grano. Entonces, miren, si ustedes se acuerdan, en el modelo de Solow, nosotros asumimos que Y era igual a F, K, a L. Se hizo la luz. No. Ah, alguien emitía estática y se fue. Ahora tenemos luz de sobra. Bueno, ya. Sí. Bueno, al menos hay electricidad, cachen, el año pasado, ¿no? Casi digo en Venezuela, pero aquí mismo, ¿no? No, y a los compas venezolanos, ¿no? Para que también. O sea, aquí, aquí acostumbrados a decir Venezuela, Venezuela, ¿no? Hasta que nosotros mismos nos quedamos 14 horas una vez. Y eso que en provincia incluso era peor. O sea, en provincia era peor, llegaba a ser total oscuridad casi todo el día. Cuba es otra historia. Cuba es otra historia. Sí. Cuba, con Cuba tengo sentimientos encontrados. O sea, no sé, soviético, no. Comunista, comunista. La Unión Soviética ya no existe. O eso creemos. ¿Ya? Eh, bien, entonces, como les decía, compas, en la función Cobb-Douglas que usamos para el modelo de Solow, ¿sí? Nosotros teníamos esta estructura, ¿no? Era K a la alfa a L 1 menos alfa, ¿sí? Esa era básicamente la estructura, ¿no? O sea, había un factor de eficiencia que le llamamos A, eficiencia laboral. ¿Qué va a cambiar? Que ahora ya no vamos a tener esta A, ¿sí? Sino que vamos a tener una B. Sí, está bastante fácil, ¿no? Entonces, en vez de A, vamos a ponerle una B en la eficiencia laboral, ¿ya? Es decir, vamos a tener un índice de eficiencia laboral modificado. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Vamos a agregarle al modelo un detalle que va a provocar que la eficiencia del trabajo
ya no sea exógena. ¿Sí? Antes era exógena porque recuerden que antes de ese A crecía una tasa constante externa. En cambio, ahora vamos a tener una B y esa B va a tener un comportamiento más complicado. ¿Sí? Esa es la esencia de los modelos de crecimiento endógeno, así bien resumido, ¿no? O sea, queremos hacer que la B ya no sea exógena, sino que sea endógena, que dependa de la misma economía. ¿Sí? O sea, que la economía, su propia dinámica, cambie la eficiencia laboral y eso haga que el modelo tenga nuevos comportamientos. ¿Sí? Hacia allá vamos, entonces, en resumen. Entonces, como les dije, en el modelo de Solow asumimos simplemente que este indicador de eficiencia laboral era A y crece una tasa exógena, ¿de acuerdo? Que era Q bar. Eso era solo. En cambio, ahora, ¿qué vamos a ver? Que en los modelos de crecimiento endógeno usualmente asumimos que la B, este nuevo indicador, este índice de eficiencia laboral modificado, y su tasa de crecimiento son endógenos y dependen de cómo la economía está vinculada con la tecnología. ¿Sí? O sea, vamos a asumir que hay un vínculo economía y tecnología, que no están separados. Hay muchas formas de hacer eso. Entonces, aquí pueden ver por qué hay un montón de modelos de crecimiento endógeno. Porque la pregunta es simple, o sea, ¿cuál es el vínculo entre economía y tecnología? Pues el vínculo puede ser infinito, o sea, hay diferentes opciones. ¿Ya? Vamos a ver la versión más simple, ¿ya? La más simple posible. Entonces, vamos a asumir como ejemplo que este índice de eficiencia laboral modificado se comporta de la siguiente forma. Entonces, aquí tenemos esta función. ¿Ya? Entonces, vamos a entenderle esta función con calma, ¿no? Tenemos, voy a hacerle incluso más, voy a escribirle más grande, ¿ya? B es igual a un beta a K efectivo gamma. ¿Sí? Entonces, esta es la letra griega gamma. ¿Cierto? ¿Cómo están con el alfabeto griego? Súper bien. Ah, me gusta esa confianza. ¿Ya? Una pruebita del alfabeto griego ha de ser, entonces. Sí. ¿Les han tomado alguna vez en su vida prueba del alfabeto griego? Sí. No, pero una prueba, digo, o sea, un examen. Con nota. Ah, bien. No. Ah, es sorpresa. Sí. Del alfa al omega. No, no. Bueno. Ay, menos. Sí, no. Y las variantes. No, no, no. Sí. Bueno, esta letra es gamma, ¿ya? Este de aquí, ya es la letra de gamma. Entonces, entendamos un poco qué está haciendo esta ecuación. ¿Ya? Primero, la A que está aquí, ya la conocemos. La A representa la eficiencia laboral que teníamos antes. La A que recoge el crecimiento exógeno. Sí, o sea, es la misma A del modelo de Solow. ¿Ya? Entonces, A es ese crecimiento o esa eficiencia laboral que es exógena, crece a una tasa Q barra, ya, tal cual, lo que viene de Solow. Lo que más me interesa, si le fijan, aquí tengo el KEF. ¿Qué era ese KEF? Si se acuerdan, el KEF era la intensidad del capital en términos de efectivos. ¿Sí? O sea, es más o menos decir cuánto capital versus cuánto trabajo, pero ajustado por eficiencia. ¿Sí? Por la eficiencia exógena, ¿ya? Para hacerlo fácil. Entonces, ¿qué me está diciendo eso? El verdadero factor donde está, digamos, la magia de este modelo es en el gamma, es en este exponente. ¿Ya? Pues primero vamos a asumir que este gamma es mayor o igual a cero. Ya, el beta es una constante por si acaso, no es un parámetro cualquiera. Realmente el que me interesa es el gamma. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a lograr este gamma? Gamma primerito, como ven, esto está bien parecido a una función Cobb Douglas, ¿no? Sí, tenemos aquí una potencia. Entonces, este de aquí, este gamma, es la elasticidad de B. Sí, es la elasticidad de B con respecto al KF. O dicho en otras palabras, vamos a asumir que este índice de eficiencia modificado depende de cuánto capital hay en la economía versus cuánto trabajo, ¿sí? O en otras palabras, vamos a asumir que el trabajo es más eficiente cuando se usa más capital. Que el supuesto no es tan irreal, ¿no? Estamos en modelos, todo es irreal, pero por lo menos digamos que algo de sentido puede verse, ¿no? O sea, si es que tengo una economía donde hay más capital, podemos esperar que la gente sea más eficiente, ¿sí? Entonces ya no es tan exógeno. Sí, sí ven, o sea, la cuestión es, tratamos de que la eficiencia empiece a depender de las mismas variables económicas y no solo tecnología externa que ni conocemos, ¿ya? Y creo que aquí hay un ejemplo clarísimo. ChatGPT. ¿Qué está logrando ChatGPT hoy en día y en general las plataformas de inteligencia artificial?
reemplazar a los humanos. Bueno, ya. Pero ¿por qué nos reemplaza? Porque los humanos que quedan son más eficientes. Es la verdad, ¿no? O sea, no va a reemplazar a todos. Al menos un usuario debe haber. Pero, ¿se han visto, por ejemplo, esas gráficas que hacen de esos dibujitos? Esos tipo anime. O sea, ya puede reemplazar a dibujantes de anime, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Podríamos asumir que el ChatGPT es como tener más capital. Y ese mayor capital que está provocando, más eficiencia. Entonces, estarán de acuerdo que esa eficiencia y ese capital dependen de factores económicos. Entonces, es la idea ya en el fondo del modelo. O sea, el modelo trata de decir, ok, la eficiencia laboral también depende de la economía, de variables económicas. ¿Sí? Y como les decía, beta es una constante que puede recoger otros factores, que también serían exógenos, ¿no? Por ejemplo, podríamos incluso aquí poner, y hay modelos que hacen eso, poner la proporción de trabajadores que están vinculados a I+D, a inversión, investigación y desarrollo. ¿Sí? Hay modelitos que hacen eso, pero ya se han de imaginar que se complica incluso más la teoría, ¿no? Como mi intención es complicar más de lo que ya de por sí está complicado, más bien vamos con la intuición, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la intuición? Con una mayor intensidad de capital efectiva, o sea, tienes más capital para cada trabajador, incluyendo o ajustado por eficiencia. Entonces, ¿qué pasa? Pasan muchas cosas. Por ejemplo, pueden surgir externalidades positivas, puede crecer la experiencia de los trabajadores, eh, digamos lo que digamos, queramos o no, el estar trabajando todo el tiempo con ChatGPT ha hecho que muchas personas se vuelvan más eficientes, ganen más experiencia, en programación incluso. No sé si se han fijado, mucha gente está aprendiendo a programar súper rápido, o sea, cada vez más, porque incluso ChatGPT te guía, ¿no? O sea, ya vimos en alguna clase, ¿se acuerdan? Ahí como tú ponías los códigos y ChatGPT te explicaba paso a paso, ¿no? Entonces pueden crecer esos conocimientos por la experiencia, puede haber efectos de derrame, o sea, muchos factores. ¿Sí? Entonces la intuición es, o esa sería la justificación de esta ecuación. O sea, con esta ecuación estoy tratando de decir que mientras más capital hay por trabajador, va a volverse más eficiente ese trabajador. Más o menos, ¿no? Entonces, ahora, según los valores que le pongamos a este gamma, ¿ya? Los efectos pueden ser de diferente tipo. ¿Sí? Vamos a tener tres escenarios. Si gamma fuera igual a cero, es como que no hay nada, ¿no? O sea, porque si saben que un número elevado a la cero se vuelve uno. Entonces, como que no hubiera nada, volvemos al modelo de solo, ¿ya? En cambio, ¿qué asumimos si tengo un gamma menor a uno? Es como decir, ok, el capital tiene rendimientos decrecientes, ¿sí? Pero sobre la eficiencia, ¿sí lo ven? O sea, es rendimientos decrecientes, pero sobre este indicador B. Y la otra opción es que el gamma sea igual a uno, en donde estaríamos asumiendo, en cambio, rendimientos constantes. Y claro, podríamos hacer que también sea mayor a uno, y ahí serían rendimientos crecientes, ¿no? Pero casi rara vez se pone rendimientos crecientes en esto, ¿no? Nos vamos a concentrar en estos casos, pero de todas maneras queda escrito, ¿no? Entonces habría rendimientos crecientes, en cambio si el gamma es mayor a uno. O sea, en pocas, ¿qué está logrando este gamma? Este gamma trata de representar ese impacto del capital en la eficiencia laboral, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a retomar las definiciones del modelo de Solow, ¿ya? Igualito. Entonces, la productividad efectiva vuelve a ser Y sobre L y la intensidad de capital efectiva vuelve a ser K sobre L. Lo mismo, a eso no le cambiamos. Incluso los números son del modelo de Solow. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es replantear la función esta de acá, ¿sí? La función de producción en términos efectivos, ¿sí? Esta función de producción en términos efectivos va a sufrir algunos cambios por incluir ese factor. ¿Ya? Entonces aquí pueden ver que queda esta función en una versión modificada. ¿Ya? Entonces saquemos esa función. ¿Ya? Entonces recuerden, ¿no? Nuestra idea es que ahora tenemos y igual a una función donde otra vez tengo el capital y tengo ahora BL, ¿no? B hemos dicho que es un indicador de eficiencia laboral modificado. Esto era igual a un beta, que bueno, es un factor externo, una constante. El A que viene de Solow y KF que es la intensidad de capital elevada al factor gamma. ¿Ya? Y esta habíamos asumido que era una Cobduras, Y igual a K a la alfa y B por L a la 1 menos alfa. Volvemos a asumir también rendimientos constantes de escala. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer? Nos toca reemplazar el B que está aquí por todo este término que está acá. Y de una vez dividimos para AL, ¿no? Divido para AL
Y sobre AL, recuerden que era esta productividad efectiva. Igual, como aquí hay rendimientos constantes de escala, básicamente esto va a ser lo mismo que tener K sobre AL a la alfa por BL sobre AL a la 1 menos alfa. ¿Sí? K sobre AL era el K efectivo a la alfa. Y fíjense, si yo lo dejara hasta ahí, ya tendríamos el modelo original de Solow. Lo nuevo es esta división. Las L's obviamente se van y me va a quedar B sobre A. ¿Qué es B sobre A? Sería todo lo que está ahí, ¿no? Sería beta. La A ya no va a estar, ¿no? Porque se va a simplificar con esta de acá abajo. Todo este término. Se van las A. Me quedaría beta, K efectivo a la gamma, ¿verdad? Entonces este K efectivo es igual, y me estoy olvidando que está 1 menos alfa. ¿Se acuerdan que es este de acá, no? Que casi me olvido. Ya. Este B es este de aquí y el A se fue, ya. Entonces, esto es K efectivo a la alfa. Este exponente lo distribuyo, quedaría beta a la 1 menos alfa. Y este sería K efectivo a la gamma por 1 menos alfa. ¿Ya? Entonces, la nueva función de producción coefectiva es igual beta a la 1 menos alfa. Y aquí tengo el K efectivo. Y tendríamos que resolver esta operación, ¿no? O sea, sería alfa más, resolvemos esto, me quedaría gamma por 1 gamma menos gamma por alfa. ¿Sí? Pues que quiero agrupar más bien las alfas. Entonces me va a quedar beta 1 menos alfa, K efectivo. Y me quedaría agrupando las alfas, serían alfas 1 menos gamma más gamma. ¿Ok? Y a todo esto, como ven, es beta elevado a la 1 menos alfa, es una constante. ¿Sí? Porque beta y alfa son constantes. Entonces les voy a agrupar en una constante que le voy a llamar A. Entonces, ¿qué me va a quedar? Que al final el Q efectivo va a ser igual a esta constante A por el K minúscula efectivo a la alfa por 1 menos gamma más gamma, que es justamente la función de producción que tienen acá. ¿Sí? Que igualmente ya se imaginarán, todos los pasos están hechos en Python también. En el notebook ustedes verán, ahí está todito. ¿Ya? ¿Por qué quiero dejarle de esta forma? Porque si se fijan en esta función, ¿qué pasa si yo hago gamma igual a 0? ¿En qué se va a transformar esa función? Entonces quedaría coefectivo. La A sigue siendo A, K efectivo, y como el gamma se hace 0, desaparece aquí, desaparece acá y me queda solo alfa por 1, alfa. Y vuelvo al modelo de solo. ¿Sí? Solo que obviamente con una constante A, que bueno, es una constante y no importa. Pero vuelvo al modelo de solo. Entonces yo puedo comparar. Si le hago gamma igual a 0, tengo solo. Y si le muevo el gamma, ya no tengo solo, tengo otra cosa, que es el modelo de crecimiento endógeno. ¿Sí? Entonces esa es la idea. En definitiva, por eso les digo, este es el factor clave, el gamma. Saber que está haciendo gamma y saber que si le mueves el gamma puedes volver a tener solo si le haces 0, o tienes otra cosa si le cambias y ya no es 0. ¿Ok? Lo que toca hacer luego es combinar esta función con los mismos supuestos sobre inversión, ahorro y pleno empleo del modelo de Solow. Sí, o sea, combinamos con lo que ya teníamos antes. O sea, en pocas palabras, en concreto, ¿qué tenemos que hacer? Si ustedes se fijan, aquí tengo esta ecuación diferencial. ¿Qué ha cambiado? Lo único que ha cambiado es que ahora, en vez de ponerle aquí una función genérica, ¿se acuerdan que aquí solo estaba la f, no? Antes solo estaba la función. En vez de eso, ahora estoy poniéndole esta función con ese indicador de eficiencia modificada. Y listo. Todo lo demás es igualito. ¿Sí? Todos los supuestos, mercados que tienen pleno empleo, uso total de capital, todo. Todo. Lo único que cambia es este factor de eficiencia modificada, el B. ¿Sí? De ahí no cambia nada más. Y obviamente, para colmo, ¿qué pasa si hiciéramos que gamma sea igual a 0? Esta ecuación va a desaparecer estos términos y va a quedar igualita a la de Solow original. ¿Sí? Entonces, en definitiva, es el modelo de Solow extendido cambiándole la eficiencia laboral. Eso es todo. ¿Sí? Esa es toda la cuestión. Entonces podemos analizar esta ecuación. Ya no voy a volver a hacer paso a paso como en la sesión, en el Solow, ya tienen la idea global. Entonces ahorita quiero más bien entender el mensaje central. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasará cuando asumimos esta teoría de la tecnología? Entonces, más que nada, recordemos que había diferentes casos, ¿no?
Como les decía, si hacemos que el gamma es cero, volvemos al solo original y ya sabemos que el solo original, ¿qué nos va a decir? Que la eficiencia laboral crece a una tasa constante. Se acabó. Entonces, gamma igual cero, ya hemos estudiado. Ya no tiene sentido profundizar ahí. En cambio, ¿qué pasa cuando gamma está entre cero y uno? Cuando gamma está entre cero y uno, va a suceder algo con la función. Si se fijan, esta función f tiene estas potencias, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esas potencias? Alfa, sí, o sea, en pocas quiero analizar estas potencias. Ya, este caso no me interesa, lo voy a borrar incluso porque no me estoy. Ya. Digamos que tenemos este caso, ¿no? El caso en donde gamma se encuentra entre cero y uno. ¿Qué significa? Eso significa que en el índice de eficiencia laboral tengo esto beta, A, K, F, gamma. Ya. Estoy asumiendo que por un aumento del 1% en la intensidad del capital, ¿sí? El aumento de la eficiencia laboral es gamma por ciento, pero ese gamma es menor a uno, por ejemplo, 0,8. ¿Sí? O sea, estoy asumiendo que hay rendimientos marginales decrecientes. ¿Sí? O sea, aumentamos en 1% la intensidad del capital, pero la eficiencia laboral no crece en 1%, crece menos. ¿Ya? ¿Dónde se va a ver el efecto? En estas potencias. Entonces, ¿qué pasa con estas potencias? Primero, ¿están de acuerdo que si gamma está entre cero y uno, qué va a pasar con uno menos gamma? También va a estar entre cero y uno, ¿no? O sea, uno menos gamma también es menor a uno. Sí están de acuerdo en eso, ¿verdad? O sea, si este gamma es 0,8, uno menos gamma es 0,2. Ya. Ahora, digamos yo que en vez de tener uno menos gamma, hago, sí, puede ser, alfa por uno menos gamma. ¿Esto en qué valores va a estar? Recuerden que alfa también está entre cero y uno, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar si yo hago alfa por uno menos gamma? También va a ser menor a uno, porque estoy multiplicando dos números menores a uno. ¿Ya? ¿Están de acuerdo? Entonces, si multiplico por dos números menores a uno, me da este resultado. Ya, pregunta. ¿Qué pasa si le sumo gamma otra vez? Ya, ¿qué pasa con esto? ¿Mayor o menor a uno? ¿Menor? ¿Mayor? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? A ver, piensen un ratito ya, al menos de este pensemos, ya. Sé que están cansados, ya están empezando los rendimientos decrecientes, ¿no? Pero hace rato, ya. Pero a ver, pensemos, a ver, ¿qué es esto? ¿Mayor o menor a uno? Porque hasta aquí estábamos bien, ¿no? Menor a uno, menor a uno, menor a uno, ¿y esto? ¿Por? ¿Cómo sería? ¿Cómo demostraría? Mayor que uno. Ya, porque dicen menor, mayor. ¿Por qué mayor? No. Estamos mal, compasiana. ¿Qué pasó? Mayor o menor a uno. A ver, vamos a ver. Otra vez. Alfa está entre cero y uno. Gamma está entre cero y uno. ¿Esto en qué valores está? Pero una demostración, ¿no? O sea, bueno, no una demostración, una deducción. ¿Por qué? Ya los dos, pero ¿y por qué está acotado todo esto? Y la multiplicación real con la multiplicación real pegada también va a estar entre 0 y 1. Ya. Y supongamos ya un caso, pero sí extremo, ya. Como que los dos fueran uno. Ya. Muy cercano. Solo ahí justamente con el otro gamma y nos va a quedar. Pues en un caso es donde siempre vamos a estar con el tercero. ¿Están convencidos? A ver.
A ver, quien ponga en el chat la deducción. Bueno, chat GPT, ¿no? Le podrían preguntar hasta chat GPT por último. Nadie. Menor. ¿Por qué? Y por si es que suponemos que tiene a uno, esta multiplicación que va a ser con alfa y ese resultado que va a ser positivo, ¿no? Va a ser una proporción menor a uno. Y también ya está un mismo de esta cosa de servicio. Vale. Eso es de uno. Es que, por ejemplo, o sea, en el caso crítico, Ya, donde no existir sería que ambos sean uno. Ese sería el más crítico. ya. Y, por ejemplo, si es que valiera uno, Ujú. eso sería una igualdad de uno. Ya. Y obviamente eso nunca va a pasar, va a ser menor. Entonces, si es que en el caso tópico de que es igual a uno como máximo, Ujú. si es que no puede ser ese, entonces nunca va a superarlo. Tiene que ser del mismo. Sí. Ya, y la deducción entonces. Ah, menor o igual. O sea, si que sabemos que todos son 0.9. Claro, una opción sería poner números, ¿no? Pero la deducción. Que uno, que es que alfa más de uno. Sí, sí, o sea, vamos con desigualdades estrictas, pero ¿cuál es la deducción? O sea, ¿qué hay que hacer? Claro, hay que demostrar esto. Les voy a dejar picado, ya. Ok, es menor, ya. Demuestren. La próxima clase, por favor, traigan la demostración, aunque sea con ChatGPT, por favor. Ya. Ahí les va a doler, ya. Les voy a dejar ahí, ya. Entonces, sigamos. El caso es que, compas, si ustedes asumen esto, sí, el pasa es que ya tengo la lámina, entonces quiero seguir, ya. Entonces, va a pasar esto, ¿no? Va a suceder que el exponente, ¿ya? ¿De acuerdo? El exponente que tenemos para la intensidad de capital va a ser menor a uno y por tanto es como que se trasladan los rendimientos decrecientes. O sea, no solo va a haber rendimientos marginales decrecientes a la eficiencia laboral, sino también a la productividad efectiva, ¿sí? Es decir, esto es como si quieren algo, o sea, no va a ser solo exactamente, pero va a ser bien parecido. Sí, va a ser bien parecido porque vamos a seguir teniendo rendimientos decrecientes porque todo esto de acá va a ser menor a uno. ¿Sí? O sea, en pocas, la función todavía va a tener esa curva. Sí me van a entender, ¿no? O sea, todavía va a tener esa curva. Ya no va a ser como la de solo, pero va a seguir teniendo esta curva, ¿de acuerdo? Con pendiente positiva, pero decreciente, ¿ya? Entonces, a este caso se le conoce, ¿ya? Como un modelo de crecimiento semi-endógeno, ¿sí? Entre los autores que han desarrollado esto, este señor Jones y otros que, bueno, este señor Jones incluso le van a encontrar en la bibliografía de Blecker y Zetterfield. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que mientras ese índice de eficiencia laboral, SB, ¿de acuerdo? Que es igual a beta a intensidad efectiva a la alfa, ¿ya? Si SB muestra en esta función rendimientos decrecientes, gamma, no aquí alfa, gamma, ¿ya? O sea, si ese gamma es menor a uno, ¿sí? 0 y 1, ese hecho, o sea, es como quien dice, hay rendimientos decrecientes para crear eficiencia. Como hay rendimientos decrecientes para crear eficiencia, también va a haber rendimientos decrecientes para la productividad. Y por tanto, la función va a seguir teniendo esta forma y vas a volver a tener incluso un punto de equilibrio, ¿ya? Solo que no va a ser exactamente solo. ¿Sí? Entonces, por eso se le llama modelo de crecimiento semi-endógeno. Endógeno, porque el B depende de K, o sea, la eficiencia laboral va a depender de la intensidad de capital, pero semi, porque vuelves a tener resultados parecidos a solo. ¿Sí? De hecho, si ustedes ven la gráfica, esta es la gráfica de un modelo semi-endógeno. ¿Sí? La mecánica es la misma, ¿no? Ustedes pueden ver que la mecánica es la misma. ¿Qué es lo que va a cambiar? Que ahora ya no quedó solo alfa. Ahora quedó alfa y todo este otro término, pero que va a provocar que el exponente siga siendo menor a uno siempre que el gamma esté entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que si se mantiene esa situación, ¿de acuerdo?
Entonces, la dinámica es similar. O sea, vuelves a tener un punto de aquí de corte entre estas funciones y vuelves a tener un equilibrio que, si haces la otra gráfica, verificas que es estable. Sí, porque se acordaban que esto significaba equilibrio estable, ¿no? Entonces vuelves a tener equilibrio estable y no ha cambiado casi nada. Sí, solo se ha complicado porque ahora aparece ese gamma, ¿no? Pero de ahí, incluso aquí ven el punto de equilibrio, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿para qué hacemos todo el lío si al final volvemos a lo mismo? ¿Ya? Entonces, ¿cuál será el caso interesante realmente? El gamma entre 0 y 1 no es el caso interesante porque nos vuelve a lo mismo, ¿sí? Que es el caso del crecimiento semiendógeno. ¿Dónde está lo interesante? Estará después, ¿ya? De todas formas, ahí pueden ver que incluso están los flujos, ¿no? O sea, los flujos o direcciones también nos llevan al equilibrio estable. Ok, entonces de paso, cargamos todo eso. A ver, eso está. Pues toditos los gráficos están, ¿no? Todititos están listos para que carga, carga, carga. Y ahora está cogiendo rendimientos decrecientes o le hice cargar todito. Porque hice cargar todito. Ya. Un segundo. Eso es. Ya, ahí están las gráficas. Ya, entonces miren, por ejemplo, aquí está esta gráfica que representaba al modelo y si ven aquí, para no complicar la vida, solo he dejado gamma. Entonces aquí puedo ir moviendo el gamma. Entonces si ven cómo el gamma le va moviendo a las dos curvas, a la producción y a la producción multiplicada por el ahorro. Sí, es como tener el modelo de Solow, pero es como que le aumentas los rendimientos al capital, ya, para ser más pragmáticos. Entonces, ¿qué es lo que pueden notar a medida que aumento el gamma? ¿Qué está pasando con ese punto de equilibrio y con las funciones? O sea, si ven como que salen hasta de la gráfica, ¿no? Y si ven qué está pasando con las curvas, lo que se supone son curvas, ¿en qué se están convirtiendo? Como que parece que se vuelven rectas, ¿no? ¿Ya? O sea, ese gamma, como ven, es el factor clave, ¿no? Aquí, acá abajo igual, ¿no? A medida que yo le voy moviendo el gamma, ustedes pueden ver como el punto de equilibrio sigue siendo estable, ¿no? Pero cada vez esta curva como que se va complicando y después ya hasta se va de la gráfica, ¿no? ¿Ya? Veámoslo en el caso de los campos de direcciones. Aquí están los campos de direcciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando le muevo el gamma? Pues si ven como toditas las flechas se van moviendo, ¿no? Entonces subamos el gamma. Le empiezo a subir, subir, subir el gamma. ¿Y qué está pasando con las flechitas? Vean, nos llevamos el gamma más arriba, más arriba, más arriba. Ya se ven que el primero el equilibrio se perdió, ¿no? Y luego como que las flechas le están empujando a las soluciones para arriba, para arriba, para arriba, ¿no? Y eso que estoy con un gamma que no llega ni a la mitad, ni a 0,5, ni a la mitad de la unidad. Entonces, pueden ver que solo haber puesto este factor gamma le vuelve al modelo súper sensible, ¿sí? O sea, todito el equilibrio se va moviendo, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí, digamos que gamma fuera igual a 1, justo igual a 1, ¿ya? ¿Qué va a pasar en ese caso cuando gamma es 1? Si ustedes cogen y hacen el reemplazo, va a volverse 1, la potencia del capital en la función, ¿sí? De hecho, si le ven, está acá, ¿no? O sea, si tomo esta función, alfa por 1 menos gamma más gamma, y hacemos que gamma sea igual a 1, pues no hay mucho donde perder. Va a quedarme alfa por 1 menos 1 más 1. 1 menos 1 es 0 por alfa, 0 más 1, 1. Es decir, justo en el caso donde hago que gamma sea 1, voy a tener un exponente igual a 1 y los rendimientos marginales decrecientes del capital desaparecen. Esto de acá, si se fijan, ya es una recta. Ya no es una curva con rendimientos marginales decrecientes. O sea, ¿qué estamos logrando? Estamos logrando que el cambio tecnológico, recuerden que esta función vinculaba o nos mostraba el cambio tecnológico, ¿no? Este B igual beta a K efectivo a la gamma. Entonces, si yo digo que gamma es 1, estoy diciendo que un incremento del 1% en el capital efectivo o en la intensidad efectiva del capital va a incrementar también en 1% la eficiencia laboral. O sea, todo el cambio tecnológico se transmite sin rendimientos decrecientes. Entonces, en ese caso, los rendimientos decrecientes desaparecen, esto se vuelve una recta, y si se vuelve una recta, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Me adelanto un poco porque obviamente ya estamos con el tiempo encima. Voy directo al resultado.
El resultado es justo lo que ya estábamos viendo, ¿sí? Con un gamma igual a 1, ya no tienes curva, tienes una recta, ¿y eso qué va a provocar con el equilibrio? O sea, ¿cuál sería la implicación en el equilibrio? Si esto ya no curva, ya no hay equilibrio, ¿y qué pasa con este K efectivo? Crece para siempre, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el mensaje clave del modelo de el modelo de crecimiento endógeno? Ya más allá de los detalles que solo los vamos a ver la próxima clase, incluso ahí pueden ver las curvas. El crecimiento endógeno logra que si tú haces que gamma sea igual a 1, ¿sí? La economía va a mostrar una tendencia a que la intensidad de capital efectiva crezca para siempre. Y es como quien dice, es una economía que cada vez se tecnifica más y más y más y no se detiene, ¿sí? Entonces aquí ya no es que hay un punto de equilibrio, sino que es más bien una dinámica. Sí, sí ven la gráfica, ¿no? O sea, la economía partes en cualquier punto. ¿Y qué dice esto? Las fuerzas que están dentro del modelo te empiezan a llevar y a crecer y a crecer y te vas de largo, ¿no? Y nunca te detienes. Uno puede decir que esto también es muy extremo, ¿no? Es el otro extremo del modelo, ¿no? O sea, un extremo era un equilibrio, el otro extremo que la tecnología crece para siempre. Pero tal vez hay etapas, ¿no? O sea, hay etapas donde la economía se estabiliza, hay otras etapas donde la economía tiene una tecnificación que crece aceleradamente, ¿sí? Todo depende de cómo vemos el cambio tecnológico, ¿no? Listo. Entonces, como creo que ya los rendimientos decrecientes nos están afectando a todos, ¿sí? Nos quedamos hasta ahí, compas. La próxima clase retomamos modelo de crecimiento endógeno, ¿sí? Y empezamos con esa deducción que segurito ya la tienen para mañana. Es facilita. Está. En el chat le pusieron. Ah, ya sacó. A ver, foto. Al chat, sí. Foto de la demostración, por si acaso. Listo, compas. Los que nos quedamos ahí, por favor. Sí. Muy amables.